Muy buenas noches, amigos espectadores de Canal 33, bienvenidos una noche más. Estamos a 24 de febrero de 2021, una noche muy interesante en la que os vamos a intentar ofrecer una parrilla de contenidos madrileños, nacionales, pero también internacionales. Va a estar muy apretada la cosa en este Cambia Madrid, el último del mes de febrero. Tenemos como entrevista estrella invitada a la concejala delegada del área de seguridad y emergencias del Ayuntamiento de Madrid y además portavoz del Gobierno municipal, Inmaculada Sanz, que está a la espera de esa entrevista. Luego pues abordaremos esos asuntos nacionales más candentes, el aniversario del 23F y todas las repercusiones políticas que ha tenido. También hablaremos pues de la manifestación, de las manifestaciones violentas que ha habido en memoria o para pedir la libertad del encarcelado rapero Pablo Hasél. Hablaremos un poquito de la libertad de expresión, de la situación del Partido Popular y del centroderecha español en general, sobre todo después de esos rumores que hablan de una fusión a medio o largo plazo. Hablaremos de esos asuntos, también de las repercusiones de las elecciones catalanas y del clima de violencia que se vive en Barcelona muchas de las últimas noches. Hablaremos de ello con el analista y de política local y secretario del PSOE de Madrid Centro, con Chema Dávila, y también con el abogado especializado en temas laborales, Guillermo del Valle. Estarán con nosotros para hablar de estos temas de actualidad nacional. Y en la última parte del programa, allá por las 10:30 de la noche, abordaremos un asunto muy interesante. Vamos a irnos, pero no muy lejos de España, un territorio que constituyó, o para algunos todavía constituye, por lo menos así lo refleja las Naciones Unidas, la 53 provincia española. Hablaremos del Sáhara Occidental y de las explotaciones de sus recursos, de la situación legal actual y del futuro de los refugiados saharauis. Todo ello a partir de las 10 de la noche. Pero vamos a empezar con lo prometido, con nuestra entrevista destacada. Ya está con nosotros la delegada de Seguridad y Emergencias del Consistorio Matritense. Hablamos con Inmaculada Sanz. Muy buenas noches, Inmaculada. Hola, buenas noches. Gracias por estar con nosotros una vez más. Estuviste, hablábamos antes, aquí en nuestra mesa de tertulia como representante de la oposición la pasada legislatura, ya en el gobierno. Almeida te ha dejado un buen puesto, podemos decirlo así, aunque visto lo visto en época de pandemia, pues habrás tenido mucho que trabajar. ¿Cómo ha sido este último año, delegada, en el ayuntamiento? Pues muy intenso, la verdad. Nosotros cuando comenzamos esta andadura y este mandato, pues sabíamos que en 4 años en una ciudad como Madrid pasan muchas cosas y evidentemente pues siempre hay dificultades a las que hay que hacer frente, pero desde luego jamás pensamos en enfrentarnos a una pandemia mundial, después de eso a la nevada histórica más importante desde el principio del siglo pasado, después a una explosión de un edificio como ocurrió en la calle Toledo también. En fin, la verdad es que llevamos un año en lo que tiene que ver además con mi área de la seguridad y las emergencias verdaderamente muy intenso, pero bueno, dentro de todo eso yo creo que si algo ha demostrado los servicios municipales es que están perfectamente capacitados para hacer frente a todas las contingencias que se puedan producir, ¿no? En nuestra ciudad tenemos una policía municipal, un servicio de SAMUR, bomberos, todos nuestros servicios de emergencias, desde luego a la altura de las mejores ciudades del mundo. Como también hemos podido comprobar en otros momentos trágicos recientes de la historia de Madrid, esa ayuda de los bomberos, del SAMUR, Protección Civil y de los bomberos del Ayuntamiento. Hablando del cuerpo de policía local, delegada, están subiendo, es decir, hay nuevas promociones de agentes, se esperan todavía más a lo largo de la legislatura, porque ya lo han anunciado, pero no sé, nos preguntamos si es suficiente, debido a que por culpa de la pandemia tienen que atender muchísimos más requerimientos por las normativas anti-COVID y también pues vigilar esas áreas, esas zonas básicas de salud restringidas, ¿no?
Bueno, nosotros siempre hemos denunciado ya en el mandato pasado desde la oposición que no eran suficientes las cifras de policías municipales que teníamos en estos momentos. En la época de Alberto Ruiz Gallardón como alcalde llegó a haber más de 7.000 agentes en la ciudad de Madrid, aparte de los agentes de movilidad. En estos momentos contamos con un número inferior a los 6.000, en torno a los 5.600, ¿no? Por lo tanto, evidentemente necesitamos incorporar a muchos más efectivos a esta plantilla municipal, porque desde luego llevamos un año pidiéndoles un esfuerzo absolutamente extraordinario, ¿no? Con nuevas medidas y por supuesto que necesitamos incorporar más agentes. Nosotros, en la medida de lo posible y en lo que depende de nosotros, que es agilizar todos esos procesos de oposiciones, hemos incorporado ya 2 promociones, una de 98 agentes, otra de 112. En breve se van a incorporar otros 300. Tenemos lanzada otra oposición de 300. El problema que tenemos es la limitación con la tasa de reposición que el Gobierno de la Nación no ha querido tocar y que nos impide meter a más gente que lo que son las jubilaciones más un poquito más. Por lo tanto, tenemos muy poca capacidad para recuperar número de agentes y llegar a esos 7.000 que entendemos que debe ser el mínimo que debe tener la Ciudad de Madrid, y además así lo acordamos todos los grupos municipales en los acuerdos de la Villa. Por lo tanto, seguimos un poco en esa pelea de que el Gobierno de España nos permita incrementar la plantilla y tener más efectivos, ¿no?, para abordar todos estos asuntos. También aparecía en el programa electoral con el que se presentó el Partido Popular a las elecciones, y creo que también en el acuerdo del Gobierno, la renovación de muchas sedes de la Policía Municipal y también del SAMUR Protección Civil, que en algunos casos ya denunciábamos desde hace años que estaban en condiciones bastante lamentables u obsoletas. ¿Cómo está siendo esta renovación? ¿Por dónde estamos, delegada? Pues en ese sentido sí que la verdad es que estamos haciendo un esfuerzo desde todas las áreas de gobierno para cumplir con esos compromisos, efectivamente, tanto del Partido Popular como del equipo de gobierno, ¿no? En los acuerdos que hicimos con Ciudadanos, desde luego la sustitución de todos esos prefabricados en los que estaba la Policía Municipal y que no eran dignos de estar allí, porque además su vida útil había terminado, es algo que tenemos, la verdad es que muy bien encauzado. Tenemos la unidad del distrito de Hortaleza a punto de inaugurarse. El otro día pusimos la primera piedra en la unidad del distrito de Retiro. A lo largo de este año se van a comenzar 5 nuevas unidades en Puente de Vallecas, en Villa de Vallecas, en Carabanchel, me falta una que es Ciudad Lineal. Ciudad Lineal, sí. Y luego a lo largo del año siguiente también pondremos en marcha Vicálvaro, Villaverde y San Blas. Bueno, vamos a hacer desde luego el plan de infraestructuras, tanto en lo que respecta a la Policía Municipal como en el resto de servicios de emergencias, más ambicioso de la historia del Ayuntamiento de Madrid. Hablamos de 13 infraestructuras solo a lo largo del año que viene. Vamos a renovar la mitad de las sedes de los distritos, van a ser nuevas, y en las que no van a ser nuevas vamos a hacer importantes inversiones también de renovación, como estamos haciendo en la unidad de Centro Norte o en Fuencarral, o también en los parques de bomberos, ¿no? Estamos a punto de inaugurar un nuevo parque de bomberos en el distrito de Vicálvaro, haciendo reformas en otros que lo necesitaban, nuevas bases de SAMUR, que necesitamos tenerlas y además mejor ubicadas para que los tiempos de respuesta sean todavía mucho mejores, aunque, como decía antes, tenemos un servicio, en este caso de SAMUR Protección Civil, que es puntero en el mundo, que consigue unas cifras de recuperación, por ejemplo, de paradas cardíacas, que es increíblemente incluso superior a muchos países de la OCDE, pero necesitamos seguir dotándoles de más medios, de más recursos, de mejores vehículos, de mejor material, y en esa disposición estamos. Más de 40 millones de euros a lo largo de este año solo para esas infraestructuras, y seguiremos en ese camino. Volviendo a la pandemia, no sé si le han transmitido los mandos policiales que los ciudadanos madrileños nos estamos comportando bien, mal o regular. ¿Echa en falta la ayuda de la Policía Municipal para todos estos cometidos que antes hablábamos, fruto de esta nueva normativa anti-COVID? Bueno, yo creo que lo justo es decir que en una ciudad de 3,3 millones de ciudadanos, efectivamente, cuando vemos imágenes del fin de semana, de esas fiestas que se producen, en fin, parecen números muy importantes y evidentemente no deberían producirse, y son actuaciones completamente incívicas y antisociales que nos perjudican a todos, pero yo creo que hay que poner las cosas en sus justos términos. Yo creo que los madrileños en general están teniendo un comportamiento absolutamente ejemplar cuando les estamos pidiendo esfuerzos, además, ya a lo largo de mucho tiempo, ¿no? Llevamos un año ya de pandemia y, en fin, con restricciones muy complicadas muchas veces, incluso de no poder ver a familiares, no poder reunirse con amigos, y creo que en general el comportamiento de los ciudadanos está siendo ejemplar. Es verdad que sigue habiendo algunos en fin, que no entienden la gravedad de esas situaciones y que nos ponen en riesgo a todos, y ante esos, por supuesto, que estamos actuando. Solo en este último estado de alarma, desde
el mes de octubre, la Policía Municipal de Madrid ha puesto más de 60.000 sanciones por distintos conceptos, ¿no? De no usar las mascarillas o de estar agrupadas más personas, más de 20.000, por ejemplo, por incumplir el horario nocturno, en fin, los controles de las zonas básicas. Es verdad que es mucha la tarea, también es verdad que muchas de las personas a las que se está sancionando son las mismas, ¿no? Son reiteradas reincidentes. reincidentes, y ahí es donde también queremos hacer especial hincapié en, bueno, pues en que las multas desde luego sean suficientemente cuantiosas como para que se piensen en poner en peligro a los demás. La Policía Municipal de Madrid está haciendo un esfuerzo, yo creo que extraordinario, y por supuesto nosotros siempre hemos demandado de la Delegación de Gobierno también su apoyo para poder cumplir esta normativa. Es verdad que ellos también tienen otras competencias relativas a la seguridad ciudadana y, en fin, todos estamos escasos de efectivos. Yo soy consciente de que si nosotros estamos en la plantilla municipal cortos de efectivos, también la Policía Nacional lo está, pero desde luego yo creo que todos debemos hacer esfuerzos para impedir que se produzcan estas situaciones, ¿no? ¿Cree que con la llegada del buen tiempo en primavera, hablemos ya de primavera, pues cambiarán las fiestas ilegales en pisos turísticos, en domicilios, en locales, por los botellones, como vimos el verano pasado y hasta octubre, por ejemplo? ¿Es un ciclo que se podría dar? Es posible que se produzca, desde luego a lo largo de los meses más cálidos sí hemos tenido más este tipo de actuaciones a las que también hemos combatido. También es verdad que en ese tipo de actuaciones la actuación policial es más sencilla, ¿no? Porque cuando Claro. estamos hablando de la vía pública podemos incluso utilizar, como hemos hecho en algunas ocasiones, los drones en Madrid-Río, en algunas zonas de la Casa de Campo. Cuando hablamos de domicilios particulares la situación es mucho más complicada, ¿no? de controlar, y ahí actuamos mucho más a requerimiento de las quejas vecinales, de los ruidos, de las demandas que pueda haber, porque es imposible, evidentemente, que la policía pueda estar presente a la vez en todas las posibles ubicaciones, ¿no? Puede ser que se produzca. Desde luego nosotros vamos a ser bueno, pues muy contundentes, ¿no? con ese tipo de actuaciones, porque nos ponen en riesgo. Habla de reincidentes en estas fiestas, pero no sé si la policía tiene detectados organizadores comunes de estas fiestas. Hablaban los vecinos de Centro, que ayer denunciaron en la comisaría de la calle Leganitos que se producían, vamos, que había 36 pisos turísticos en 11 edificios de ese distrito, en el que se hacían decenas de fiestas todos los fines de semana, que eran que relaciones públicas, que detrás había importantes personajes del mundo, del sector del ocio nocturno. ¿Esto es así o no, delegada? Bueno, es posible que desde luego haya situaciones más organizadas. Es verdad que la generalidad de las situaciones, cuando hablamos, por ejemplo, de este fin de semana, de 370 fiestas, la mayor parte de ellas son en domicilios particulares. Y hablamos de fiestas no de una gran masa de personas, sino de agrupaciones. De fiestas de amigos, sí, efectivamente. Más pequeñas, eso es. Evidentemente también se están produciendo en pisos turísticos, y también es verdad en algunos locales, ¿no? En algunos locales con licencia, que son los menos, y en otros locales, vamos a decir, informales, como por ejemplo algunas naves industriales, garajes o este tipo de sitios que obviamente no están concebidos para ese tipo de situaciones, y ahí también se están produciendo, y es verdad que en algunos casos con reincidencia. Desde luego, cuando son locales y son reincidentes, a lo que se enfrentan es al precinto del local y a sanciones muy cuantiosas, ¿no? Por lo tanto, el que tiene una licencia yo creo que se la juega menos en ese sentido. Claro que sí. Hablando de establecimientos, de locales, ya todos vimos lo que ocurrió puntualmente en una fiesta en el Teatro Barceló, y quedaba pendiente en el Casino de Madrid, que también salieron pues a la luz algunas imágenes en las que se celebraba pues sin distancia de seguridad y sin mascarilla en esa boda. No sé si tienen ya finalizada esa investigación. No, yo no tengo las últimas conclusiones. Sí parece que, en fin, lo que es la normativa sanitaria respecto al aforo, respecto a las ubicaciones de las mesas, respecto al número de personas que se encontraban en esa celebración, sí posiblemente se estuviera cumpliendo. Lo que parece que se incumple en un momento por parte de los asistentes, o en un momento que sepamos, ¿no? Obviamente, porque es el que ha trascendido a través de esos vídeos, pues efectivamente que están sin mascarillas y que están en una distancia menor de la que debería ser.
bueno, pues esa investigación se está concluyendo y, por supuesto, una vez que ese expediente finalice, lo trasladaremos a la Comunidad de Madrid, a Salud Pública, para que valore bueno, pues posibles sanciones si fuera el caso. Cambiando de tema, ayer conocíamos el balance de la criminalidad de 2020 en toda España y también en la ciudad de Madrid, que me sorprende porque la reducción de la criminalidad ha sido de un 27%, varios puntos superior a la media de la Comunidad de Madrid y de toda España. Han bajado todos los tipos de delitos, incluidos los homicidios, que han subido, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, sobre todo los robos. Ha tenido algo que ver, o mucho que ver, entiendo, concejala, la pandemia, ¿no? Las restricciones de movilidad. Algo bueno, Sí, por sin lo duda, menos, sí. ha tenido este coronavirus, ¿no? Este dichoso virus. Sí, efectivamente, en una ciudad paralizada como estuvo Madrid muchos meses, obviamente toda la actividad se paró, incluso efectivamente esa actividad delictiva desde luego se redujo, ¿no? Y también es verdad que ante una ciudad paralizada, la capacidad de actuación de las policías, en este caso tanto nacional como municipal, también es mucho mayor, ¿no? Había semanas en que en las calles de Madrid pues prácticamente solo circulaban los vehículos de emergencias, los vehículos. Por lo Policiales. tanto, en fin, el control policial en ese sentido era más sencillo. Efectivamente, se ha producido ese descenso y aunque hablamos todavía de cifras importantes, yo siempre quiero resaltar que Madrid es una de las ciudades más seguras del mundo. Yo creo que eso es algo que siempre debemos poner en valor porque además Sí. es uno de nuestros grandes atractivos, tanto desde el punto de vista turístico como de la capacidad de atraer inversiones. Madrid es una ciudad muy segura y así lo valoran los que vienen a nuestra ciudad. Por supuesto que se producen a veces robos o otro tipo de cuestiones, pero no es una ciudad, desde luego, como ocurre en otras donde la violencia campe a sus anchas y, por supuesto, en ese sentido, este equipo de gobierno también vamos a ser muy contundentes en que el cumplimiento de la ley sea efectivo. Precisamente para evitar esa delincuencia se han colocado cámaras de seguridad en muchos puntos de Madrid. Queríamos saber si las cámaras de Tetuán y de Vallecas estaban listas ya, ¿no? Porque por lo menos estaban preparadas, hubo sabotajes. Sí, están listas ya. Estamos simplemente a la espera de que la delegación de gobierno nos facilite el permiso para que puedan grabar y puedan funcionar ya de modo completo, y se va a producir, creo, en unos días. La verdad es que tanto la delegación de gobierno como el resto de miembros de la Comisión de Videovigilancia lo que nos han transmitido que su parecer en principio es favorable, por lo tanto yo sí confío en que en muy poquitos días podamos tener plenamente operativas ya esas cámaras tanto de Tetuán como de Vallecas. Y efectivamente seguimos trabajando en algunas otras ubicaciones, como es el caso de Marconi, del polígono de Marconi, o en la zona de Chueca, el incremento de algunas cámaras en Sol, en la Puerta del Sol. Y bueno, no creemos tampoco, no se trata de llenar Madrid de cámaras al tuntún, digamos, sino donde vemos que hay ciertos problemas más complejos o donde desde el punto de vista técnico y policial pues pueden ser efectivas, por supuesto que ahí las vamos a instalar cumpliendo con toda la legislación de protección de datos que es muy intensa en nuestro país y así debe ser, ¿no? Pues le preguntaremos al delegado del Gobierno, que tuvimos aquí hace unas pocas fechas. Una última pregunta, delegada. Como portavoz municipal y como vamos a hablar en unos minutos en el debate de esa posible fusión, de esas relaciones entre Ciudadanos y el Partido Popular, le quería preguntar cómo está siendo ese matrimonio de facto en el Ayuntamiento de Madrid entre Begoña Villacís y José Luis Martínez Almeida y el resto de ambos equipos. Pues yo le puedo decir que la verdad es que estamos trabajando, creo, de manera muy cómoda. Yo me siento tan compañera de mis compañeros del Partido Popular como de mis compañeros de equipo de gobierno de Ciudadanos. Creo que el haber estado también en la oposición, trabajando codo con codo muchas veces y el conocimiento personal que pudimos tener a lo largo del anterior mandato nos ha permitido que la relación personal, desde luego, sea más fluida y la relación política, pues yo creo que también. Eso no quita, por supuesto, para que haya discrepancias. Somos partidos distintos y, por supuesto, que hay discrepancias en algún momento, como así se ha hecho público, y puntos en los que no tenemos la misma visión. Pero creo que sí que conseguimos un acuerdo de gobierno, además, muy claro y muy pactado, en el que todos nos sentimos cómodos y estamos empujando todos para que ese acuerdo de gobierno y ese mejora de la calidad de vida de los madrileños llegue a buen puerto, ¿no? Y en ese sentido yo creo que estamos funcionando bien.
Pues muchísimas gracias por atendernos una vez más, Inmaculada Sanz, concejala delegada de Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de Madrid y portavoz del Ejecutivo Municipal. Muy buenas noches y la convocamos a próximos meses. Pues estaré encantada de estar con vosotros. Muchísimas gracias. Un saludo y en unos minutos el debate nacional. Ya están con nosotros nuestros dos invitados. Hablaremos de muchos temas de relevancia en toda España. En unos minutos aquí, después de unos promocionales en Cambia Madrid de Canal 33. ¡Venga, vamos! Anima tus defensas. Con Inmunoplus estarán a tope. Un compuesto de extractos de plantas, nutrientes y vitamina C que ayuda a disminuir el cansancio Y a prevenir la oxidación de las células, retrasando el envejecimiento. Evita que bajen tus defensas con Inmunoplus de Laboratorios Mundo Natural. Consulta a tu farmacéutico, dietista y en parafarmaciamundonatural.es. Bueno, ¿dónde nos encontramos, Eusebio? En la estación de Los Porches. ¿Dónde? Pues aquí, en la calle Timoteo Pérez Rubio, número 2. Y estamos aquí tomándonos un vino, ¿cómo no? Un vino y además vamos ahora... En una estupenda terraza. En una estupenda terraza y además vamos ahora a ver si hacemos la merienda de la mañana. Porque hay merienda de mañana, claro, la merienda de la mañana. Y nada, aquí les esperamos en el restaurante, la estación de Los Porches, que estamos aquí. ¿Dónde? Pues aquí en la calle Timoteo Pérez Rubio, que lo marca nuestra cámara precisamente, y ustedes lo están viendo en Frente situ. Méndez Álvaro, zona de entrevías, Claro. fácil aparcamiento, todo muy fácil. ¿Qué tal? Tony Rovira y tú, este soy yo. Y este es el programa. Un mundo mágico de ilusiones, de esperanza, de alegría. Todo pasa en ese teatro, circo, cabaret. Madrid, ¿qué tal? Te espero cada noche con este programa, con esta cita. El mundo del espectáculo lo convertimos en cultura, porque aquí pasa la vida. Te amo, te espero, te quiero. Madrid, buenas noches. El show espectáculo más mágico de la televisión, Tony Rovira y tú. Las noches, aquí, en Canal 33. Si queréis probar una buena empanada de mantequilla, os esperamos aquí en el Obrador Las Gorgonas, en el Ensanche de Vallecas. Es el momento del debate, del análisis de la tertulia de Canal 33, de vuestra tertulia ciudadana de Cambia Madrid. Y hoy tenemos con nosotros a dos hombres que ya han pasado por aquí, en el formato pequeño COVID que tenemos ahora, pero también en anteriores ocasiones en el asador de Los Porches, al que volveremos, si Dios quiere, muy pronto. Tenemos con nosotros a Chema Dávila, es concejal socialista en el Ayuntamiento de Madrid y presidente del partido en el Distrito Centro. Sí, hola, muy buenas noches. ¿Qué tal? Y también asesor de política local.
Bueno, eso lo que me vais o algo pidiendo. así. Nada, al principio lo que me vais pidiendo, eso de echar una mano a los amigos. Eso está muy bien, pues nada, ya la tenéis aquí, muchas gracias por venir, que además hoy tenías un compromiso, pero estamos cerca literalmente, en el centro de Madrid y aquí, cerca de la calle Atocha. Y con nosotros también un clásico en las pantallas de Canal 33 y esperemos que mucho más, Guillermo del Valle, abogado y promotor del Jacobino. Iba a decir del Girondino, ¿no? El Girondino eran los otros. El Jacobino, no me confundo. Y del Atleti, muy importante. Y del Atleti, es verdad, porque a veces tal y ya cambia el chiste y dice, no, es que no hablamos de fútbol. Pero vamos a hablar de política. Porque tenemos muchos temas que abordar, una semana más y como siempre, una vez al mes queremos tratar los asuntos nacionales. Y empezamos, si os parece bien, compañeros, por el 40 aniversario del 23F, un acto solemne en el que se conmemoró no el golpe de Estado, sino el triunfo de la democracia frente a ese golpe de Estado. En un momento además en el que desde hace muchos años, ya unos cuantos años por lo menos, vivimos un clima de crispación en el que pues algunos partidos políticos como Podemos pues acudieron a ese acto, pero no a gusto parece ser, y otros directamente como partidos independentistas y nacionalistas no acudieron. Habrá que preguntarles por qué. Y lo vamos a tratar en este asunto con una pregunta que ha estado en boca de mucha gente, de muchos políticos en las recientes elecciones catalanas que analizaremos al final de este debate. ¿Es España una democracia plena 40 años después de derrotar a ese golpe de Estado? Guillermo. Bueno, España es una democracia liberal, sí, en todos los rankings mundiales aparece como una democracia plena. Digo una democracia liberal porque, como todas, y hay que adjetivarlas, pues bueno, tiene sus limitaciones, por supuesto, y tiene sus deficiencias. Es decir, este también fundamentalismo de pensar que hay una democracia pura, prístina, que funciona de forma perfecta, pues eso no existe. Eso simplemente es un modelo teórico sobre el papel que la realidad no. Pero vamos, yo creo que la ausencia de estos partidos de carácter secesionista en estos actos pues no va por un ánimo de mejorar ni de radicalidad democrática, va más bien, bueno, pues por el cariz de siempre de dar la nota, ¿no? Porque precisamente el proceso de secesión o el planteamiento de secesión en España no mejoraría nada. España, a mí, más que el elemento liberal y el elemento democrático, a mí me preocupa el elemento social. Yo creo que España tiene problemas de degradación social y de desigualdad socioeconómica, y me llama la atención porque con este debate de la libertad de expresión parece que se pone el acento siempre en un elemento que, bueno, que obviamente la libertad de expresión opera como un derecho con limitaciones y tal, como cualquier derecho positivo por otra parte, pero creo que el acento no debería estar ahí realmente. O sea, está bien, es complementario, ¿no? Pero yo veo problemas de precariedad laboral, de problemas de falta de vivienda pública, problemas de, bueno, de muchos artículos de la Constitución que no son los primeros precisamente en la lista de la Carta Magna. Claro. Chema. Bueno, yo no tengo ninguna duda que somos una democracia plena, entiendo una democracia plena como un sistema en el cual... Que no es perfecto, una sociedad se organiza, pero evidentemente hay muchas cosas por mejorar y se pueden hacer un montón de cosas para conseguir más participación ciudadana, mejorar derechos sociales. O sea, yo creo que el problema que tenemos con nuestra democracia, en muchos casos, es que cuando se critica tanto la Constitución española, el proceso del 78, es que para mí el problema es que no se cumple realmente la Constitución española. O sea, si la Constitución española no la leemos, están garantizados prácticamente todos los grandes derechos importantes, están garantizados, el problema es que no se suelen cumplir. O sea, yo creo que en ese sentido, a mí lo que me preocupa es cómo mejoramos una situación que es privilegiada desde un punto de vista internacional, con sus defectos, con algunas leyes que incluso yo no comparto. Yo, por ejemplo, reformaría la ley Mordaza sin ninguna duda. Pero claro, son leyes que para eso está el Parlamento, conseguir mayorías parlamentarias, hacer reformas. Creo que está en el programa electoral de tu partido. Y lleváis varios años entre unas cosas y otras, entre elecciones y tal, ya son unos cuantos años. Sí, porque es verdad que a veces lo prioritario te hace que lo importante lo dejes un poco aparcado, ¿no? Entonces es verdad que yo creo que hay reformas que yo particularmente considero que se tiene que hacer ya. O sea, yo no esperaría absolutamente más. Yo creo que hay como aspectos de la reforma laboral. O sea, yo creo que hay una serie de situaciones que deberíamos afrontar muy rápidamente y sería interesante. Pero de ahí, pese a esos fallos que hay, desde esas mejoras, plantea que no estamos en una democracia plena, yo creo que el problema está cuando la gente dice eso,
no conoce lo que implica una dictadura y lo que es una dictadura, que es el problema de fondo también. Yo efectivamente no haría ni leyendas rosas ni leyendas negras de la Constitución del 78. Yo efectivamente animo al Partido Socialista y a Podemos, que ahora tienen la posibilidad de gobernar, que efectivamente que de luego hay determinadas leyes que a mí me parecen muy nocivas, como la reforma laboral de 2012 que hizo el Partido Popular. Tampoco me gusta, tengo que ser franco, la reforma laboral de 2010 que hizo Zapatero. O sea, no, yo creo que van en la misma línea y no es la línea correcta de regular las relaciones laborales. Pero bueno, independientemente de eso, la Constitución del 78 se puede tocar. Lo que pasa es que, claro, exige unas mayorías, como cualquier reforma constitucional, como cualquier Carta Magna. Pero la Constitución del 78 yo tengo una aceptación crítica respecto a algunos elementos. El título octavo ha dado problemas. No digo que yo tenga la varita mágica, pero el planteamiento de la posibilidad de transferencias de delegaciones a las comunidades autónomas lo hemos visto. Yo creo que Chemay va a estar de acuerdo. Lo hemos visto en lo que está haciendo el Partido Popular en Madrid. Que yo voy a estar totalmente de acuerdo con lo que el Partido Socialista de Madrid critica a efectos de, obviamente, un dumping fiscal indudable que tiene que ver con transferencias fiscales a ultranza que se han hecho y que han vaciado de contenido en algunos puntos el Estado central. Lo hemos visto también en la pandemia, ¿no? Un Ministerio de Sanidad sin muchas competencias. El Partido Popular muchas veces se llena la boca de defender España, pero curiosamente los pactos del Majestic no tuvieron ningún problema de darle a Pujol todo y más, ¿no? Pero ahí yo creo que la izquierda también tiene una responsabilidad y hay que asumir críticamente algunas cosas de la Constitución española que, como todo texto, pues es imperfecto. Fíjate, la Constitución tiene una ventaja y un inconveniente a la vez, que es un poco además la pescadilla se muerde la cola, ¿no? Que cuando se diseñó en su momento se hizo para evitar que una mayoría parlamentaria pudiera cambiar la Constitución a su antojo, y de eso te maté a los famosos 3/5, con lo cual implica, por el sistema que tenemos de distribución de escaños, implica inevitablemente que los dos principales partidos que tienen que ponerse de acuerdo para hacer un cambio constitucional, lo cual es bueno, pero también porque evita que una parte de la población se imponga un modelo de sociedad a otra, ¿no? En este caso a través de los cambios constitucionales, ¿no? Pero también es cierto que provoca un efecto contrario, ¿no? Que la pescadilla se muerde la cola, que también provoca que automáticamente reformas que son necesarias y que habría que plantear, y yo creo que como estás diciendo tú, habría que ir afinando hacia qué modelo territorial tenemos o cómo lo queremos aplicar, pues no se hizo. Porque aquí el problema que hubo en su momento, en el 78, es que hubo el equilibrio de muchas cosas. Y ese equilibrio de muchas cosas se resolvió lo mejor que se pudo, lo cual a mí me parece una cosa bastante razonable, dadas las circunstancias que teníamos. Yo haría también memoria histórica del momento que teníamos en ese momento. Que no era fácil, por supuesto que era un momento muy complicado, con la extrema derecha con asesinatos, estaba ETA, estaba la extrema izquierda, o sea, había una situación muy, muy difícil, ¿no? Yo creo que se hizo lo mejor que se pudo, con sus problemas, pero sí es verdad que ahora deberíamos hacer un esfuerzo, que yo creo que la política actual tiene esa dificultad, que no acaba de... El título octavo, por ejemplo, ya que lo hemos citado, que dejaba abierta totalmente la puerta a la delegación de transferencias, que esos catálogos competenciales que incluso en un Estado federal, yo no soy federalista, francamente, pero en un Estado federal están bien delimitados y hay una regla de prevalencia, obviamente, cuando hay un conflicto de competencias y lo estamos viendo, ¿no? La Comunidad de Madrid es un ejemplo palmario, pero obviamente lo son también los regímenes fiscales privilegiados de Navarra y el País Vasco, que operan también una suerte de dumping con comunidades autónomas y con la permanente reclamación de un pacto fiscal para determinadas comunidades siempre ricas, ¿no? Porque nunca se pide un pacto fiscal para Extremadura o para Andalucía, ¿no? Claro. Y entonces ahí yo creo que hay que revisar bastantes cosas. Pero hablamos de cambios constitucionales, que también aludían a ellos hace 10 y 15 años, que me acuerdo, y no se han puesto todavía de acuerdo para los dos principales partidos para renovar el Consejo General del Poder Judicial, el Defensor del Pueblo o el director de Radio Televisión Española, que también nos preguntaríamos aquí, que son los partidos mayoritarios los que tienen que elegir a estas tres figuras tan importantes, sobre todo la primera, el Consejo General del Poder Judicial. ¿Qué opináis? Pues hay un problema ahí, fíjate, yo creo que se ha perdido un poco en España una cultura de pactos que precisamente hay una transición de ponerte de acuerdo en lo esencial con el diferente, que yo creo que es una parte muy importante de lo que es una cultura democrática, y es verdad que ha habido una polarización entre otros bloques, con una distribución distinta en los bloques, depende de las elecciones, ¿vale? Pero que otros bloques que empiezan a ser muy... Digamos que a la gente le cuesta mucho moverse de un lado para otro, y yo creo que eso es un error que deberíamos afrontar. O sea, yo creo que hay temas de convivencia que no tiene sentido que no seamos capaces de sentarnos a una mesa y llegar a un cierto acuerdo. O sea, yo creo que eso hace una autocrítica general, ¿eh? Ya no me refiero a un partido en particular. Yo creo que no se puede hacer política partidista de absolutamente todo lo que pasa. Sí. Porque entonces es un Yo creo que es importante también preguntarse el para qué de los pactos, ¿eh? Porque yo creo que sí que ha habido pactos en España, en muchos casos, y no necesariamente... Y grandes alguno para cambiar la Constitución en 2 días. Alguno para cambiar la Constitución en 2 días. Yo que no quiero hostigar hoy especialmente al Partido Socialista, del cual he sido votante en algunas convocatorias electorales, pero muy crítico también en otras cosas, porque yo creo francamente... Mira, Juan Francisco Martín Seco, que fue el responsable de Economía con la Izquierda Unida de Anguita, solía decir que la pinza, ¿os acordáis de la famosa pinza entre Anguita y Aznar? Él solía dar la vuelta y decir que la pinza a veces
puede ser exagerado, pero yo creo que hay una parte de verdad en esto, ha sido en política económica entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Yo creo que igual fuera de este debate, las dos orillas, Chema reconocería seguramente, y gente del Partido Socialista, que lo que se dice en campaña muchas veces muy de izquierdas por parte del Partido Socialista, pues luego cuesta hacerlo, incluso con este gobierno, ¿no?, que se reputa como el más de izquierda de la historia de la democracia, ¿no? Las reformas laborales, por ejemplo, la derogación de las reformas laborales, pero no por capricho, porque las reformas laborales han degradado la negociación colectiva, han abaratado el despido, que eso es objetivo, ¿no?, de 45 días a 33 días por año trabajado. O sea, cosas que habría que cambiar porque efectivamente pues, tenemos un modelo de devaluación salarial, ¿no?, de crecimiento con salarios de miseria que es insostenible. Yo creo que los pactos, por tanto, hay que preguntarse el para qué, ¿no?, y quién. Hombre, el Consejo General del Poder Judicial, a ver, yo no voy a caer tampoco en la demagogia de pensar que la politización de la justicia se revierte convirtiéndolo en un órgano totalmente gremial escindido, pero ahora bien, que el Consejo General del Poder Judicial sea un órgano que es de control, de gobierno, de ascensos, etcétera, cuyo presidente es el presidente del Tribunal Supremo, en el que los partidos políticos se repartan fichas, el Partido Popular ceda una al Partido Nacionalista Vasco, que siempre está, siempre gana, el Partido Nacionalista Vasco es el eterno ganador, el Partido Socialista diga que va a dar 2 a Podemos, yo creo que no es muy Podemos luego lo critica y partidos que antes partidos como Ciudadanos, como Vox, pues lo critican estando en la oposición. Pero luego cuando llega el criticaba Pedro Sánchez, en su momento también hay declaraciones de él criticando ese sistema de reparto y por supuesto Podemos. Pero cuando llegan al poder vuelven otra vez a este consenso constitucional, por decirlo así. El Rejón tuvo un arrebato de claridad que no siempre va por esa línea, y dijo igual introducir un sistema mixto de elección, incluso con una fórmula de sorteo. Yo creo que no estaría mal revisar, no sé si UPyD también pensar, UPyD también eso, ¿no? aportó algunas cosas, alguna idea, sí. porque yo creo que no es muy conveniente que la totalidad de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, porque también no olvidemos que hubo una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial en el 85, que se subvierte de alguna manera el texto constitucional. Yo creo que tiene que haber un equilibrio y no puede ser un órgano, y en general los órganos de control, los órganos fiscalizadores, porque si no rompemos ese principio de equilibrios, de que los poderes políticos se controlen unos a otros. Entonces, bueno, ahí yo creo que el espectáculo no está siendo del todo edificante, francamente. Sí, fíjate, hay una cosa que comentas, o sea, yo creo que también tenemos que... O sea, yo lo de la escisión absoluta del Poder Judicial y que se autoelijan entre ellos, yo no lo veo tampoco. Otra cosa es porque es cierto que para llegar a la carrera de la judicatura hay una serie de requisitos previos y no todo el mundo puede estar en posición de igualdad ahí. Otra cosa es que tuviéramos a lo mejor un formato como la Escuela Nacional en Francia o otro tipo de formatos que permiten a cualquier persona en función de su capacidad, independientemente de su situación socioeconómica, pues claro, para hacer ciertas oposiciones tienes que estar durante años dedicándote solo a estudiar y no todo el mundo económicamente puede. Con lo cual... Pero buscamos un sistema de becas. Claro, por ejemplo, pero eso se ha comentado incluso creo que el propio Rejón lo planteó en algún momento. Entonces, hagamos un sistema de becas, o sea, hagamos fórmulas para que cualquiera pueda entrar, para que cualquiera pueda ser, y también no demonicemos que ahora mismo los partidos políticos, que son la representación natural parlamentaria de la sociedad española, no pasa nada porque en un momento tengan algún tipo de papel. Pero busquemos fórmulas, porque es verdad que al final también las cosas a veces en política no es lo que son, sino lo que parecen. Y es verdad que en un momento vas a sentarte en una mesa para que haya unos partidos políticos... La imagen es como mínimo es complicado de explicar, no es fácil de explicar. Cuando una cosa no es fácil de explicar es que falla algo, ¿no? O sea, necesita un poco una revisión. El tema del Tribunal Constitucional, que no forma parte del organigrama jurisdiccional, pero que es el órgano que monopoliza el control de constitucionalidad, ¿no? Cuyo presidente en un momento determinado fue militante del Partido Popular, ¿no? Que podía pasar con otros partidos, no es por una cuestión del Partido Popular. Entonces hay cuestiones edificantes que dices... La Fiscal General del Estado. La Fiscalía es un órgano, pues claro, que tiene esa dependencia del poder. Entonces ahí hay que revisar. Darle una vuelta, sí. Pero volviendo al 23F, los desplantes de Podemos, la no asistencia de los nacionalistas, ¿qué significan? Porque claro, parece como que estuvieran apoyando otra versión diferente de lo que pasó el 23F, no sé, un respaldarazo a los críticos. Yo ya aprovecharía... Es decir, ¿qué sentido tiene? Yo ya aprovecharía, con vuestro permiso, porque me interesa, de verdad, y aprovechando que tengo a una persona del Partido Socialista de Madrid aquí, y ya digo que os he votado alguna vez, y como votante crítico, yo creo que no estaría mal que me la contestaras. ¿Por qué la izquierda oficial, la realmente existente en el Parlamento, ¿no? Yo me reclamo de otra, pero no tenemos representación, y valoro mucho a quien asume también responsabilidades políticas, porque desde fuera es fácil exigir, ¿no? ¿Por qué hay esa tendencia a introducir en mayorías progresistas a partidos
que yo creo que sabemos positivamente todos que son eminentemente reaccionarios. Pero aquellos partidos que están tensionando todo el rato el sistema, pero curiosamente no para transformaciones sociales, económicas, para las clases trabajadoras, para las clases populares, sino para romper la baraja, para irme, cuanto peor, mejor, sí, ¿no? pero sobre todo para, además con un discurso, un sustrato supremacista y con una potencialidad no redistributiva de decir, oye, es que no me sale a cuenta pagar el comedor de los niños andaluces, cosas así. ¿Por qué se les introduce? ¿No? Yo entiendo que hay una vocación de mayorías para que no gobierne la derecha, políticas diferentes a las neoliberales, pero yo creo que deberíamos tener, y creo que la parte socialista no le ha ido mal cuando le ha intentado, ganar desde la izquierda, incluso desde una izquierda a la izquierda del Partido Socialista, yo creo que hay un espacio claro ahí, pero no introduciendo en mayorías a estas gentes, no tanto porque hagan un desplante en un acto oficial con ocasión del aniversario de la crítica del golpe de Estado, no, sino por su cariza habitual político-ideológico, que yo creo que es muy reaccionario. Yo creo que la izquierda no tiene nada que ver con el nacionalismo fragmentario, identitario, étnico. No sé por qué se les introduce en... Una pregunta muy larga, respuesta igual de larga si quieres. Sí, hombre, yo ahí tengo una cosa muy clara. A mí me cuesta mucho conceptualizar la izquierda con nacionalismo. O sea, son elementos que para mí son un poco incompatibles. O sea, no tiene sentido que tú pongas una línea en un momento de geográfica X, la que sea, y te planteas que las personas tienen derechos diferentes o tienen que tener una identidad diferente simplemente por esa línea, ¿no? O sea, yo creo que la izquierda en ese sentido es mucho más multinacionalista, o sea, mucho más internacionalista, y entonces tiene que plantear otro tipo de cosas. Pero bueno, eso cada cual explique también a quién vota, cómo vota, o los partidos que lo representan, que efectivamente hay partidos nacionalistas que se autoidentifican como izquierda, que a mí me cuesta un poco, porque luego al final... Estamos viendo las elecciones catalanas ahora mismo. Aquí el debate no es el modelo de sociedad en Cataluña, es solo un debate identitario. Con lo cual es un debate que a mí me interesa razonablemente poco, pero es que el problema está que al final acabas condenando a la sociedad catalana a no avanzar, porque no haces ni una sola reforma legislativa legal que te plantea estas cosas. Ya por una cosilla más de comentar... Si era por hablar de esto un poco, de esas elecciones. No, y luego lo que estamos hablando el 23 de febrero, que por cierto es el día de mi cumpleaños, con lo cual es una cosa curiosa, que no podía evitar el chascarrillo, porque ya... Entonces, bueno, que aparte de la broma, o sea, yo creo que cada uno tiene que explicar por qué va y no va a los sitios, o por qué hace ciertos intentos de desplante y visualizaciones, que por cierto, si no quieres ir no vas, y si vas, vas. O sea, a mí también ese tipo de cosas. La performatividad hueca. Es una media. A mí la performance en política últimamente es para todo el rato jugando. Voy al 12 de octubre a medias, no voy. Sí, a mí no me gusta, pero a veces es una sí, a veces no. Opinión personal, ¿no? O sea, yo creo que ahí el 23F lo que representa, un intento de evolución en la historia de este país muy importante, muy peligroso. Afortunadamente no salió y podemos disfrutar de la democracia que tenemos con sus imperfecciones, como hemos dicho antes, gracias a esa victoria colectiva sobre todo. O sea, yo creo que personajes tan poco sospechosos como Santiago Carrillo plantearon que los diferentes papeles que hubo en ese momento. Por cierto, hablando ya una pequeña incisión, y ahí voy a ser un poco anti-opinión general, ¿no? O sea, yo creo que sería muy importante que ya con todos los años que han pasado se clarificara y se pusieran encima de la mesa y se desclasificara todos los papeles que hubiera que desclasificar. Yo creo que es importante. Todas las democracias suelen tener un periodo de 30, 35, depende de los sistemas, pero... Es ocasión de hacerlo vosotros. Sí, no, pero por eso digo que pongo un punto que es un poco distinto, ¿no? En ese que a lo sentido, mejor ¿no? se desclasifican y ya está todo contado, por los periodistas lo hemos contado casi pero que luego todo, pero escrito. Y que luego la ciudadanía tiene derecho a saber lo que pasó o lo que esos papeles o posibles papeles, que tampoco al estar todo, digan lo que sea. Además, sí que no pasa nada. Si es que la realidad histórica de los procesos... ¿Qué nos va a sorprender del rey Juan Carlos? Pues ahora mismo nada. Sí, a mí me llama la atención. Estuve el otro día en una tertulia de estas más bien de orientación ortodoxa, de derechista, ¿no? Que se decía, no, el rey Juan Carlos que debería estar... Bueno, es decir, si la monarquía parlamentaria pues, tiene una función de ejemplaridad, y hombre, yo creo que hay que hacer autocrítica a todas las instituciones del Estado, y esta también, ¿no? Porque la ejemplaridad ha brillado por su ausencia en muchos aspectos, ¿no? Y entonces, bueno, pero yo creo que ya a estas alturas no nos sorprende nada. Es tan clave en una monarquía la persona que la ostenta, porque claro, esa persona es la que educa al sucesor. Entonces vamos a ver, yo que soy una persona de trascendental, profundas ¿no? convicciones republicanas, pero de un republicanismo en serio, de un republicanismo como no dominación, como la ley, como garantía frente a las arbitrariedades de los poderosos, de los que más tienen, creo que esta monarquía podría tener un componente cierto cariz republicano, pero claro, una monarquía que tiene una función representativa y simbólica, claro que importa a las personas, claro que importa la higiene de las instituciones. Entonces, bueno, cuando ha faltado absolutamente, que no ha sido obviamente el caso particular del emérito, ha habido una corrupción mucho más generalizada y mancomunada. Hace 10 años pensamos lo que estamos viendo ahora, es decir, que el rey
de los españoles en aquel momento y durante tantos años, casi 40, pues esté contemplando su 23F, su conmemoración desde Abu Dhabi, en Arabia Saudí, no sé, creo que nos volveríamos locos si hubiéramos pensado hace 10 años esto, ¿no, Chema? Es muy complicado explicar que una figura como la del rey Juan Carlos acabe sus días, o esté actualmente. Yo creo que esa planificación y toma la decisión, no tengo ni idea quién fue, yo creo que fue una decisión consensuada, supongo, entre la Casa Real y el gobierno de España. No sé cómo la harían, pero yo creo que la escenificación fue horrorosa. O sea, yo para mí la escenificación de ver al monarca emérito yéndose además a Abu Dhabi, que no es, o sea, no estamos que no es un país democrático. Tiene sus connotaciones también, evidentemente. Claro, efectivamente. O sea, yo creo que en la imagen, yo creo que la monarquía, a ver, es complicado a veces encajar el concepto de monarquía en una sociedad como la actual. Yo creo que me siento también muy republicano, me cuesta. Pero bueno, puedo entender que por un tema de ciertos consensos o cierta no capacidad de tener otra solución, pues bueno, puede tener una representación. Pero claro, esa representación o está en la sociedad actual solo cabe desde una ejemplaridad aplastante. Claro. O sea, yo ahí sí que creo que es una, que es una figura, precisamente como es una figura individualizada y tiene varias contradicciones, yo creo que bastante serias, con lo que es un devenir histórico más o menos razonable. Pues bueno, o sea, para mí tampoco es el tema. O sea, a mí tampoco mi gran tema de debate si monarquía sí o monarquía no. Pero hombre, ya que la tenemos, que sea ejemplar. Y que probablemente sea un ciudadano normal. Normal en el sentido de que podemos... O sea, yo, por ejemplo, yo he sido cargo público, yo creo que al final tú tienes que tener una cierta protección legal en los sitios donde estás, que me parece razonable, pero tampoco... O sea, ahora mismo, por ejemplo, hay figuras que no tienen mucho sentido, ¿no? O sea, a ver, las gentes de izquierdas lo normal es que critiquemos todos los privilegios de toda índole, ¿no? Formales estos, yo creo que no son los más importantes, pero formales, territoriales, claro, no podemos estar en contra del derecho histórico de la monarquía, pero a favor de los derechos históricos de los territorios forales, eso no tiene ningún sentido, de todos los derechos históricos. Habrá que revisar la Constitución porque la monarquía es tan foral o tan medieval como esos derechos. No tiene ningún sentido, porque ya también hay una parte, por ejemplo, Podemos se le ilumina la cara cuando habla de los derechos históricos de los territorios forales, que pues, yo no entiendo muy bien realmente qué tiene detrás, y sobre todo los privilegios materiales, de clase, que siguen existiendo obviamente en una sociedad capitalista, además de un capitalismo financiarizado, con injusticias sociales, que yo creo que a ninguno de nuestros espectadores les sorprende hablar de injusticias en esta misma ciudad, que hay injusticias, que hay brecha social, y ruptura, y una erosión creciente y preocupante. Entonces, ese seguramente será el privilegio más lacerante, pero claro, los formales y los territoriales también, por supuesto. Cambiando de tema, también muy apasionante, la libertad de expresión, todo a raíz pues del encarcelamiento del rapero Pablo Hasél por unas injurias a la corona y enaltecimiento del terrorismo y por otras sentencias previas que le han llevado pues a acumular una serie de años pocos de cárcel. Pero la cuestión es que ha entrado a la cárcel después de una escenografía pareja a las elecciones catalanas y nada, pues ha provocado una serie de revueltas esta petición de libertad de absolución para este rapero. Y ha abierto un debate, el de la libertad de expresión, que como antes apuntabas, pues no es infinita esta libertad y tiene algunos límites, lo estamos viendo. Injurias a la corona, apología del terrorismo, apología de la violencia, también blasfemia, aunque no se llama así, se llama ataque a los sentimientos religiosos, pero vamos, que es lo mismo. Y también pues los clásicos del derecho al honor, del derecho a la intimidad, injurias y calumnias, todos son límites a ese derecho a la expresión, ¿no? A la opinión. Como abogado, ¿crees que hay demasiados derechos limitativos en este sentido a la libertad de expresión? A ver, todo derecho puede entrar en colisión con otros y hay que ejercer una regla de ponderación, ¿no? Yo creo que el derecho penal ha de regirse, como de hecho se rige, por el principio de mínima intervención. O sea, el derecho penal no puede operar en todos los sitios. Con lo cual, cuando entran en colisión, por ejemplo, el derecho a la libertad de expresión con el derecho al honor, hay procedimientos civiles para tutelar ese derecho al honor posiblemente violentado, ¿no? O vulnerado. Eso no significa que haya que despenalizar por todos los límites, pero sí que creo que en el caso de la apología, que luego se convirtió en enaltecimiento, había, antes del año 2000, una cláusula de protección de la libertad de expresión, que la afección, la ofensa tiene que ser directa, causar un daño directo o animar a causar un daño directo. Esa cláusula de protección de la libertad de expresión
precisamente para causar ese daño directo, se elimina, también en un contexto de lucha contra el terrorismo de ETA muy fuerte, unos momentos difíciles, y se introduce la posibilidad de que haya condenas penales cuando la afección sea indirecta, es decir, cuando no haya esa afección directa. Eso se puede revisar, como desde luego los delitos de injurias a la corona o a los sentimientos religiosos, que yo entiendo que hay procedimientos civiles para tutelar el derecho al honor y no tendríamos que estar hubo un actor que estuvo a punto de entrar en la cárcel. Sí, yo recuerdo que mi admirado Javier Carae fue investigado también por una canción. O sea, hay cosas que no son sí, muy... porque hay lobbies que utilizan se amparan en esos resquicios legales pues para atacar a personas y meterles, no solo, a lo mejor no llevarles a la cárcel, pero sí que pasen por esa pena de telediario, por ese proceso judicial que conlleva un dinero, ¿no? También, y una afección a su imagen personal. Dicho esto, Julio, vamos a ver, yo pienso que, no nos engañemos, en todo derecho positivo y en el derecho comparado hay límites siempre a la libertad de expresión, es decir, no es muy anómala nuestra legislación, cámbiese en las líneas que apunto. Ahora bien, este tipo no me suscita ninguna simpatía. Este tipo es un tipo, tal Hasél, bastante verdaderamente impresentable, ¿no? Que cuando murió, por ejemplo, Julián Guita, que le citaba antes, pues no tuvo mejor idea que decir que Julián Guita era cómplice de las torturas del Estado, un tío que celebraba un tiro en la nuca a Pachi López o a un concejal del Partido Popular, que me da lo mismo, que lo mismo me da. Y lo que me preocupa más es que yo creo que estas imágenes que hemos visto reflejan esa descomposición social de la que hablaba antes, y cuando no hay organización sindical, porque podría haber incluso una huelga general en España, porque hay cuestiones, por ejemplo, animar al Partido Socialista y a Podemos para que deroguen la reforma laboral, y yo estaría de acuerdo que hay elementos de precariedad, de falta de vivienda pública muy preocupantes. Ahora bien, ¿esto va a terminar con alguna conquista social o estas algaradas callejeras sin organización, sin dirección, no van a conseguir nada? Pues yo creo que no se va a conseguir nada, y me preocupa cuando no se sabe canalizar y organizar la protesta social, y me preocupa que la derecha aproveche esto, por cierto, para criminalizar la muy necesaria protesta social frente a la descomposición neoliberal que ha sufrido esta sociedad. Y yo creo que la protesta social es muy necesaria. Ahora bien, romper la vidriera de un pequeño negocio no va a conseguir nada. No va a servir para nada, más que para fastidiar igual a uno de los de abajo. Claro, yo creo que aquí hay varias cosas. Una de ellas es lo primero. O sea, a mí me cuesta mucho conceptualmente pensar que alguien por sus ideas puede llegar a la prisión. Es cierto, Pablo Hasél son muchas cosas, no solo lo que son las ideas, son una acumulación de cosas. Pero si entrar ya en su propia figura, a mí me cuesta mucho eso, que pensar que hay delitos que no tienen demasiado sentido hoy por hoy. O sea, lo que estamos hablando, ¿no? Hay algunas líneas. O sea, yo creo que es verdad que fíjate, yo ahí me quedaba mucho con la España que tuvimos en los 80-90, en el cual había libertad de expresión extrema, hasta las últimas consecuencias. ¿No? Y tampoco había muchas demandas, no existía Twitter, también es decir, ni redes sociales. Pero es verdad que no había ofendiditos tampoco, tantos. Eso tampoco ayuda mucho, porque... O sea, si te fijas, se puede decir todo lo que sea, defender todas las ideas incluso abominables o muy complicadas. O sea, había gente que explícitamente defendía el terrorismo. O sea, que había cosas muy complicadas. Había un partido político. Pero fíjate, yo prefiero ese tipo de sociedad que cada uno puede decir lo que quiera a estar planteando dudas. Porque también al final el problema que hay es que hay gente que siente que depende de quién diga las cosas y cómo las diga, no tiene la misma repercusión o responsabilidad penal si se dicen desde unos sitios o desde otros. Y eso es un peligro. Porque vemos el caso, es que me está veniendo a la mente el caso pues de la adolescente o joven de 19 años llamada Isabel Peralta, falangista, declarada neonazi, que en una manifestación muy reciente pues proclamó su odio a los judíos, claramente. Y claro, muchos le han atacado por ahí. Pero eso sí, por ejemplo, la Fiscalía parece que está haciendo una preliminar, al menos viendo qué hace, ¿no? Pero tú puede haber un chat y se plantea que hay que fusilar a 26 millones de españoles. Puede haber amenazas a una alcaldesa, como pasó con Carmena, en chats de policías, por cierto. O sea, puede haber un montón amenazas de muerte en Twitter a un torero, que eso de vez en cuando las hay. Claro, o sea, todo ese tipo, lo que no tiene sentido es que de repente yo en redes sociales, con un perfil, pueda amenazarte de muerte, pero si lo hago a nivel personal, o sea, vamos a ver, una amenaza de muerte es una amenaza de muerte, me da igual el contexto, el formato. No, eso está claro. Entonces, son de las cosas que hay que empezar a depurar. Y sí es verdad que hay una parte de la población que puede tener el sentimiento de que en función de quién lo diga, desde dónde lo diga, tiene unas repercusiones o no. Y eso es una parte que puede alimentar lo que para mí es lo nuclear, realmente, que lo estaba planteando Guillermo, que es que yo creo que hay una desafección política y social importante de una capa de la sociedad actual por una serie de condicionantes que son sociales. Mal canalizada. Y ahí podemos tener un problema.
Un problema uno de que esa situación de descontento ahora mismo por la estructura, probablemente el único partido que pudiera canalizarlo, con posibilidades de canalizarla, fuera Vox, o pudiera ser Vox, que la extrema derecha pudiera canalizar ese descontento o esa frustración social. Ya está haciéndolo en algunos sitios. En algunos sitios lo está haciendo ya. Y a mí me preocupa mucho. Sobre todo porque es verdad que a veces los debates esconden cosas que no tienen, o sea, que son otras, ¿no? Y es verdad que hay una generación entera de gente, de personas que han sufrido ya 2 crisis muy importantes, que ven que su futuro es muy complicado, que no tienen posibilidades de crecer, que saben que socioeconómicamente están en una situación muy complicada, peor que la de sus padres. O sea, aquí se ha roto una línea que era muy importante a nivel social, que era, todo el mundo pensamos que íbamos a vivir un poquito mejor, o mínimo igual que de la generación de nuestros padres. Y esa alianza social, ese compromiso social que había, eso se ha roto. Y eso es muy peligroso socialmente, porque de repente condenas a gente que ha habido 2 años, de crisis económica, o sea, ha habido 2 ocasiones de crisis económica, 2 ocasiones de precariedad laboral, o sea, tenemos unos índices de paro juvenil en España que son terroríficos. Juvenil, falsos autónomos, precariedad, horas extraordinarias que no se cobran, se cotizan. Hay mucha gente que está sufriendo, que está pasando mal. ¿Por qué se canaliza en cierto sentido en manifestaciones como la de Hasél y no en otro tipo de manifestaciones como las que vimos en el periodo 2011-2015? Precisamente porque, precisamente porque obviamente tenemos la realidad política hoy, que en el gobierno, el partido que representa el espacio teórico de la socialdemocracia y la izquierda a la izquierda de la socialdemocracia también está en el gobierno, que es una situación anómala. Entonces, bueno, pues no hay una oposición tampoco de izquierdas. No sé hasta qué punto gozan los sindicatos del mejor estado de salud, que podría ser discutible eso. Entonces, bueno, yo creo que cuando no hay organización de la clase trabajadora, pues hay el riesgo de que la canalización sea errónea, sea disparatada y sobre todo no consiga los réditos, ¿no? Hay quien planteaba que también hubo una huelga general en la canadiense para conseguir, pero no estamos en eso, no estamos en la jornada de 40 horas. Más argumentos justificando de alguna manera la violencia entre los jóvenes, en algunos que participaron en esa manifestación, esgrimiendo que todos los derechos sociales se han conseguido con violencia a lo largo de la historia, y todos hemos estudiado historia y es verdad que desde la Revolución Francesa, incluso antes en algunos sitios, ha sido así. Lo justifican. ¿Cómo la democracia puede a esta gente atajar? Pero hay que explicarle a esta gente. Yo entiendo que la juventud en muchos puntos está muy perdida. Estamos hablando de gente muy joven. Está muy perdida, porque hay muchos años. fenómenos ahí. Yo creo que hay chavales de 13, 14 años cuyo primer acceso a la política es a través de, por ejemplo, del fenómeno de los youtubers, de un individualismo extremo, de sálvate tú y da igual, tú no tienes que pagar impuestos, una serie de mensajes que son antipedagógicos y terribles y terroríficos. Entonces hay mucha gente que está muy perdida y hay que explicarle a esta gente que todo esto no va a conseguir nada, no va a haber transformación social, política y económica ahí. Habría más transformación desde las instituciones, por ejemplo, como digo, derogando las últimas reformas laborales de corte neoliberal, recuperando la negociación colectiva, reindustrializando España, permitiendo que la gente tenga una conciencia de afiliarse a los sindicatos, de negociar sus derechos, de luchar por sus derechos. Es decir, esto hay que explicarle a la gente que el trasfondo, la potencialidad transformadora que tiene, es nula. O sea, tristemente es nula, pero es así, es nula. Con lo cual esa entronización de la violencia también un poco anarquizante, que a mí me preocupa, de una parte un poco adolescente de la izquierda, ¿no? Si cae el Estado, conseguiremos... No, si cae el Estado, mire, en un contexto de capitalismo financiero transnacional, en el que Amazon tiene más Producto Interior Bruto que algunos Estados-nación, en el que Netflix paga 3.000 euros de impuesto de sociedades, menos que alguna persona en IRPF, que muchas personas en IRPF, en el que las posibilidades de deslocalización productiva y fiscal son constantes, que el Estado-Nación ha perdido tanta soberanía, que no tenemos una unión fiscal en Europa ni de lejos, que hay muchas cosas muy preocupantes desde una óptica de izquierdas, que caiga el Estado, que se fragmente, este adanismo anarquizante, es puro infantilismo. Sería, vamos, allanar el camino a las grandes políticas especulativas de ese capital financiero. Con lo cual el Estado es lo único que tenemos desde la izquierda precisamente, para políticas socialdemócratas redistributivas, y a la izquierda de la socialdemocracia, quien crea en una transformación más revolucionaria incluso, también a través del Estado. Pero fíjate, el Estado, no queda otra. Hay muy interesante ahí, que esa caída del Estado se está diciendo desde círculos teóricamente más posicionados a la izquierda, por decirlo de una manera, pero en el fondo es un discurso muy similar al que tienen los círculos posicionados muy a la derecha de privilegios. Claro. O sea, a ver, es como está diciendo Guillermo, lo único que garantiza realmente una cierta equidad social es el Estado. A ver, ¿el Estado a quién puede beneficiar? A los que menos tienen. A los que más tienen les va a ir bien sin Estado y con él.
pero probablemente les vaya mejor incluso sin Estado. De hecho, por eso los partidos de extrema derecha o muy liberales lo que plantean es la desaparición y reducción del Estado al mínimo. Totalmente. Entonces es muy preocupante que en este sentido haya una cierta banalización de la violencia, porque lo que va a contraer es precisamente lo contrario. O sea, lo que va a provocar es un cierto inmovilismo y un cierto... En todo caso, la sociedad va a evolucionar hacia donde no se quieren los manifestantes. Además, políticamente también es un efecto que es que no, como decía Guillermo, no vale para nada. Pero es, O sea, pero es algo periódico que se cura con la edad. Estamos viendo en las imágenes de esos disturbios, porque se van a cumplir 10 años del movimiento 15M. Aquí en España. Pero claro, pero 15M con esto no y tiene fue absolutamente frustrante. nada que ver, con todo el cariño, Claro, no. O sea, estamos hablando de reivindicación de derechos y a lo mejor fue frustrante para esa generación que venía de la crisis de 2008. Claro, pero una reivindicación de derechos basada en unos problemas reales que estaban en ese momento, con la crisis económica galopante. Y una falta de representación. No falta de representación, pero es cierto que existe bipartidismo, hastío del bipartidismo. Claro, y sin embargo, pero sin embargo era un movimiento extremadamente pacífico. Sí, por supuesto. Extremadamente pacífico, extremadamente participativo. Sí. Cuyo modelo era democratizar más el sistema y hacer que la gente participara más en él. Sí. Sin embargo, aquí lo que estamos viendo son manifestaciones, en cierto modo, antisistema. Para la implosión. Hablo de que eso... precisamente perjudica más a los que están de que puede haber una frustración de que no se llevaran a cabo algunas de las reformas que pedía el 15M. Simplemente es verdad que dos partidos políticos pues se beneficiaron de esa implosión, ¿no? Hay una cosa que está diciendo Chema que me parece muy, muy interesante, hablando de pinzas, ¿no? Curiosamente, en esa tentación un poco anarquizante de implosión antisistema, que alguno lo ubicaría en la posición más revolucionaria y más transformadora, puede haber quizás una pinza con aquellos sectores, tanto de la derecha nacional identitaria, hablamos antes de los nacionalismos, de la secesión de los ricos, que en España la vemos en el proceso, creo claramente, de nacionalismo catalán, nacionalismo vasco, pero también en el neoliberalismo, por ejemplo, a ultranza en Madrid, que lo sufrimos, ¿no? De por qué tenemos que redistribuir. Madrid se ha convertido en un paraíso de libertades, que significa de dumping, es decir, queremos ayudas directas a la hostelería, pero bajamos un punto al tramo autonómico del IRPF en plena pandemia cuando se cae todo. Entonces hay una cierta pinza en que nos sobra el Estado, y yo puedo entender, hay gente que está muy desesperada y es muy preocupante que cunda la sensación que el Estado se ha quedado solo con la dimensión punitiva y no con la dimensión de protección social. Eso es preocupante, por supuesto, pero vuelvo a lo mismo, es que sin Estado, oye, pues intente tomar usted el poder del Estado, o intente buscar mayor representatividad de la izquierda, o metas en un sindicato y convoque una huelga general en este país, que igual buena falta nos hace, porque hay muchos problemas de índole social y laboral que están sin resolver. Pero ahora bien, la implosión del Estado, ¿y cuál es la sustitución? Fijaros que los discursos que había con los famosos Doño de Balboa, las caceroradas y cosas de estilo, iban en esa dirección. Claro, el negacionismo se une, el negacionismo tiene puntos... Claro, no me coacciona la libertad. Claro, a mí el Estado no me dice lo que yo quiero hacer. Y claro, casualmente, los que piden la independencia, igual que a nivel territorial, son siempre los que más dinero tienen y más capacidades. Siempre. O sea, aquí no pide la independencia. Por eso Extremadura no la pide. Claro, Extremadura no pide la independencia, efectivamente. Hay que pedir a Pedro Sánchez que escuche a Chema y a gente del Partido Socialista que está un poco perdida que escuche esto de Chema. No, pero al final, el gran problema es ese. El problema es que se quiere secesionar. Esto siempre a un nivel micro, mira, fijaos, esto es una broma, bueno, no es una broma, eso en su día, yo me acuerdo que en Alcobendas en su momento la moraleja quería, la moraleja se quería ser. No es una broma, es simbólico, Entonces, claro, es siempre si quieren ir los mismos, los que son los privilegiados y los que tienen una capacidad de poder vivir solos y que les interesa una liberalización salvaje. Y curiosamente, esos dos polos se están uniendo ahora en esto. Por cierto, con el resultado que cualquier combinación que haya, quien va a seguir beneficiando y mucho más va a ser a los que más tienen, vamos. Por eso, Chema, a veces el Partido Socialista, te lo digo con cariño, se ha confundido el PSC, que ahí tenéis un problema con el PSC, cuando, por ejemplo, Montilla decía, y lo dijo, ahora con la política fiscal que yo planteo en Cataluña es que el dinero que se paga en Cataluña se quede en Cataluña. No, hombre, ese es el preludio de la secesión de los ricos. Eso es una barbaridad. Eso es una barbaridad. Social, es que es una barbaridad. Al final aquí lo único que te garantiza, pero es que además tiene un cierto... A ver, sí es totalmente razonable que hay una serie de servicios públicos que se tienen que financiar con una calidad suficiente y para eso se necesitan pagar impuestos. Y obviamente quien más tiene que pagar. Bueno, cuestión redistributiva, pero ama de cajones, no estamos inventando absolutamente nada. Con lo cual, claro, es verdad que en algunos mensajes se han dado a algunos territorios por conceptos locales. O sea, yo he echado de menos en algún momento, si todavía se echa de menos a veces, una visión un poquito más general y más nacional
que tenemos un ¿Quién? país de Claro. de Y aparte, y desigual. por cierto, la ¿creéis? gente progresista lo va a entender en esos territorios sin ningún Muchísimo, tipo de duda. muchísimo. O sea, el PSOE en su día, yo hay cosas que me costaba, ¿no? O que me cuestan muchas veces, ¿no? Yo me acuerdo en Cataluña, en las generales, el PSOE arrasaba absolutamente. Sí. Y sacábamos un resultado con mayor participación, sacábamos un resultado mucho mejor y luego las autonómicas, en las autonómicas salía otra cosa. ¿Por qué? Porque yo para mí el problema es que no explicábamos realmente que nosotros lo que queríamos era un modelo, o que es un modelo más de corte nacional, de más sentido redistributivo y, por supuesto, respetando luego las identidades culturales de todo tipo, idioma, Sí, pero todo no, tipo de cosas. pero que no se invoquen esas identidades culturales para mejores derechos que son privilegios. O sea, que siempre son económicos. ¿Cómo Siempre interpretáis son los resultados de las elecciones catalanas? Bueno, yo creo que el Partido Socialista de Cataluña, con Illa, efectivamente, que hablabas antes, ¿no? Mencionabas, yo creo que se ha aprovechado del viaje a ninguna parte de Ciudadanos y ha recuperado ese cinturón rojo metropolitano de Barcelona. Pues a lo mejor es que... Bueno, yo creo que Illa es una persona inteligente, sí, que ha buscado ahí un equilibrio, porque el votante se ha centrado, ¿no? Sí, más que... Se ha centrado en cuestiones más sociales y no en esa deriva identitaria, porque, por ejemplo, incluso el modelo de inmersión lingüística, el votante del Partido Socialista de Cataluña quería votar al Partido Socialista Obrero Español muchas veces en Cataluña y no le interesaba ese viaje identitario de las naciones y no podían. Entonces, bueno, yo francamente del Partido Socialista de Cataluña tengo que decir, no me fío porque yo creo que el modelo de inmersión lingüística en muchos casos va reñido con el derecho a la escolarización en la lengua común, que es lo más común y lo más público que hay, y a veces incluso hay un fenómeno de las lenguas cooficiales que son muy respetables y maravillosas, y la diversidad cultural en España es magnífica, no hay que ponerla en cuestión, pero a mí me preocupa cuando se ponen en cuestión los derechos, cuando la lengua se utiliza como barrera de entrada para que determinada parte del mercado nacional esté como vedada, en cierta medida privatizada. A mí el federalismo asimétrico me preocupa cuando seguimos con las singularidades identitarias. Pluralidad de España, sí, pero no diferentes derechos y privilegios. Entonces yo las elecciones catalanas las analizo desde el punto de vista de esperar que la izquierda se acuerde que el marco tiene que ser el conflicto capital-trabajo, los derechos sociales, los derechos socioeconómicos y no la deriva identitaria. Está pidiendo una quiniela de gobierno, aunque parece que ya la tenemos clara todos, ¿no? No hay ninguna quiniela. O sea, no hay ninguna quiniela. Esquerra Republicana va a pactar con Junts. El año pasado la barrera psicológica del 50% de los votos emitidos con independentismo, yo estoy convencido que no tienen ni se les pasa por la cabeza no hacer. Otra cosa es un debate que no se ha abierto. Yo creo que las elecciones catalanas tienen algunas lecturas. Una, que al final la opción mayoritaria es una opción que quiere empezar a pasar página al conflicto que ha habido en los últimos 10 años en Cataluña, lo cual es interesante. Ahí incluyes a RC. No, ahí incluye al PSC, en este caso. Bueno, RC es parte del RC es una pena que lo tenga la valentía política de pasar página. Unilateralidad, me refiero. RC tiene la oportunidad, y es una oportunidad muy importante, de conformar que en Cataluña se conforme un determinado tipo de mayoría. Y RC tenía la oportunidad de hacer una mayoría de izquierdas que empezara a hacer cambios de transformación social, que son muy necesarios en Cataluña, por cierto, incluso más que en otras comunidades, pese a su riqueza. Porque los niveles de desigualdad son muy importantes. Pero RC no puede hacer eso. No lo va a hacer. Porque RC es coautor de los mayores recortes sociales de la mano de la antigua convergencia. Es que lo que no tiene ni pies ni cabeza, que es una cosa... Por eso lo del nacionalismo a veces crea este tipo de conflictos, este tipo de aberraciones. Junts per Catalunya representa a una derecha más racional, o es la herencia de una derecha racionaria que privatizó prácticamente todos los servicios públicos en Cataluña y que ha creado una situación de atolladero. A ver, la gira que hace Convergencia y Unió en su momento es un giro estratégico que hay a partir de la crisis económica, que ellos, por un tema de no querer poder, cambian el discurso, pues si el discurso socioeconómico pierden las elecciones, como todos los gobiernos estaban perdiendo, y se van a un discurso nacionalista, identitario, para intentar mantener ese poder. Entonces, Esquerra Republicana entra en el juego totalmente. Yo creo basado en la trampa de la fiscalidad, ¿no? Que pedían el pacto fiscal, que ahí el PSC yo creo que también se confundió. Estilo eso por lo menos era la trampa o la excusa para... Pero es lo de siempre, hablamos de la secesión de los ricos, el pacto fiscal es el preludio de la secesión de los ricos. Dame algo, dame un régimen bilateral y privilegiado. Si hay que hablar de financiación autonómica en España, yo estoy de acuerdo con cuando se plantea por parte del Partido Socialista de que hay que hablar de financiación autonómica, por supuesto que sí. Ahora bien, no en el sentido que plantea para llevar el dinero y redistribuir de verdad, igual con Extremadura, porque igual a mí las infraestructuras ferroviarias de Extremadura me parecen de vergüenza. Igual hay que hacer un gran proceso de transferencias de fondos a Extremadura y a Andalucía, que eso es lo que debería plantear, por ejemplo, la izquierda. Ahora bien, que les va a molestar, por eso yo digo, conformar los tripartitos en su momento, yo creo que fue un gran error,
¿Por qué? Porque Esquerra Republicana es un partido que en su esencia, en su naturaleza, tiene el elemento identitario, el elemento de construcción nacional identitaria por encima de las reivindicaciones de clase. Incluso la CUP, tan revolucionaria que se predica, la CUP siempre ha planteado, dice, no tengo ningún problema de votar un presupuesto antisocial. Es la base de ese gobierno. Yo quiero el levantamiento de la frontera, yo quiero extranjerizar a millones de españoles, a millones de trabajadores españoles. Ojo, la CUP tiene izquierda lo que yo de cura. Si se rompe Chema y Julio... Entonces, ¿qué es la izquierda? ¿Por qué vota tanta gente a la izquierda? A la izquierda de la CUP. ¿Quién conforma? ¿Cuál es el perfil de los votantes de la CUP? Unos chavales que tienen más votos que Ciudadanos. Pero fijaos, hay una cosa, un planteamiento ahí de... O sea, hay dos cosas. Una, el PSC consigue una cierta centralidad, también en parte por trasvase de un voto prestado de Ciudadanos. Porque fuera, los votos son... Que de todo el cinturón no son de nadie, los votos al Pero bueno, final... que es cierto que afortunadamente los votos no son de nadie, ¿no? Pero luego, aparte de la victoria del PSC, hay dos variables muy importantes. Una, que pese a toda la situación de desastre que ha habido durante años de gestión, el independentismo consigue tener una mayoría más cualificada incluso, con un poquito más de la mitad de los votos. Porque al final es la gente que va a votar. O sea, yo hay una cosa... No le doy un contenido simbólico como que lo quieren dar ellos o lo quieren plantear. Pero sí es verdad que... muy poca gente, también hay que decirlo, pero es cierto, pero que la gente que ha votado han conseguido un porcentaje. Y luego que parte de la frustración ante eso la acaba canalizando un partido de extrema derecha. Por cierto, esto es muy culpa de Ciudadanos, porque se comportó exactamente igual, porque claro, con todos los debates, los debates identitarios, en un sentido o en otro, quien se acaba aprovechando siempre son los extremos. Si yo hago un marco de discurso hago un marco discursivo en el campo contrario, al final del campo contrario me va a ganar. Pero Vox es una reacción, Chema, nacional identitaria a la otra extrema derecha. Es decir, sí, a la obsesión nacional identitaria de España nos roba, y claro, Vox no deja de ser una reacción de corte identitario a eso. A ver, yo creo que ahí el Partido Socialista, por ejemplo, que en los gobiernos de Felipe González cedió mucho menos que el acelerón que pega Aznar en el Majestic, solamente la última legislatura de González hubo alguna cesión y tal. Las declaraciones de Arzayus diciendo... Sí, le he sacado más en 14 días que en 14... No, eso es verdad. Luego Zapatero, yo creo que ahí seguramente Chema ahí discrepará, se confunde totalmente en el sarampión de reformas estatutarias, que yo creo que no respondía a unas necesidades sociales. Las necesidades sociales están siempre en el eje socioeconómico, van por otro lado, y ahí se abre la veda. Entonces yo creo que hay dos elementos que hay que poner encima de la mesa, por lo menos aunque sea sucintamente: televisión y educación. Yo creo que tenemos que revisar el Estado de las Autonomías. Si ha servido el Estado de las Autonomías al bien común, a la solidaridad, a la redistribución y a la igualdad y a mejorar los derechos de los ciudadanos, o si ha servido una especie de dinámica competitiva, el Estado que desaparezca en educación, en sanidad de algunas comunidades autónomas es bueno. Lo que está ocurriendo en TV3 es edificante. ¿Tiene que ver eso, el control de los medios de comunicación y de la educación, con las mayorías independentistas? Pues yo francamente creo que sí. Creo que tendríamos que replantearnos a dónde ha evolucionado y a dónde ha ido el Estado de las Autonomías, y si ha servido al bien común o no. En Madrid con Ayuso tenemos un ejemplo paradigmático, en Cataluña otro. ¿Ha servido al bien común? Yo creo que no. Hay una reflexión que hay que a partir de la pandemia, que yo creo que la pandemia también, con toda la desgracia que es en todos los sentidos, también nos ha puesto en algunas cosas frente al espejo, ¿no? Y es verdad que la arquitectura institucional de España se ha visto en algunos momentos que tenía sus huecos, ¿eh? O sea, yo creo que es un debate que nos está dando, pero yo creo que es un debate que se debería plantear de alguna manera en la dirección que sea, ¿eh? Yo soy más de tipo... O sea, yo sí soy más con un concepto de Estado federal. Pues de un Estado federal es Alemania, tiene menos... Los Landers tienen algunos menos competencias que algunas comunidades autónomas nuestras. Claro. Pero es verdad que al menos... Claro, el Estado federal lo que se te hace es definir mucho más las reglas del juego y no las determina. Entonces, porque ahora mismo es cierto que la Constitución a partir de ahí las abrió tanto que al final no sabemos ni dónde estamos y los debates se cruzan a veces. Pero ¿tú te acuerdas, Chema, cuando intentasteis en el gobierno plantear un mando único, que era tan razonable, el mando único, que yo efectivamente defendía al gobierno de España? Y de cómo no va a haber un mando único en una pandemia. ¿Cómo no va a haber un mando único en una pandemia cuando sobran respiradores en un sitio? Pues habrá que llevarlos a donde se necesitan. Y aquí en Madrid se abrió un discurso de la libertad. Mire, se está restringiendo la libertad porque hay una pandemia y la gente muere. Pero ¿sabes qué ocurría? Que el Ministerio de Sanidad llegó vaciado de competencias. Vaciado de competencias y de recursos, y no puede ser. Y ahí yo creo que hay que hacer autocrítica también desde la izquierda. ¿Por qué? Porque volvemos a lo de siempre. Yo creo que a la derecha el Estado y esa competitividad neoliberal a la que ha abocado muchas veces estas autonomías le viene bien. Nunca, es decir, que compitan, por ejemplo, las comunidades autónomas entre sí a la baja fiscalmente. El Partido Popular en Madrid lo defiende y es su modelo. Vox está en otra cosa, ¿no? Una reivindicación más de índole sentimental, nacionalista, de la patria, pero no la patria, desde luego, cívica, ¿no? Ni la nación política, sino otra. Pero claro, la izquierda, hay que recuperar algunas cosas para el Estado central. Como decías tú, Estados federales tienen muchas menos competencias a veces los landers que algunas comunidades autónomas aquí.
capacidad normativa. Voy a de avanzar IRPF. en el último tema porque nos estamos quedando sin tiempo y también es consecuencia precisamente a lo mejor de las elecciones catalanas. Los malos resultados del Partido Popular, que ahora si queréis analizar a qué se han debido, y los de Ciudadanos, pues han abierto las puertas a que algunas voces de ambos partidos se planteen una fusión. Además, el Partido Popular parece que quiere dar un giro anticorrupción por todo lo que le está cayendo con Bárcenas, que parecía que se había muerto, pero no, sigue muy vivo, y se va de la sede de la calle Génova. ¿Cómo estáis viendo los movimientos, Chema, en la derecha, en el centro derecha español? Pues yo creo que el problema del centro derecha español, que no es un problema solo del centro derecha español, pero que al final tienes que definir un poco lo que eres y lo que quieres ser de mayor sobre todo, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, cuando antes estaba comentando, Guillermo, los diferentes discursos que había, tú no puedes decir de un mismo partido político, me quejo de que el Estado asuma las competencias, luego me quejo del que el Estado no las asuma. O sea, empezar a decir una cosa y la contraria continuamente, ¿no? Y yo creo que el problema que están teniendo PP y Ciudadanos es que al final están difuminando tanto el mensaje y lo están poniendo en algunos términos que al final están alimentando a la bicha. O sea, yo creo que en ese sentido, yo creo que el futuro clarísimamente, yo no sé la fórmula jurídica, pero se van a unificar de alguna manera, sea una coalición electoral. Lo vimos en el País Vasco, PP más Ciudadanos, algo tan fácil y tan simple como eso, PP más Ciudadanos. Por cierto, en democracia habitualmente no suma lo mismo que los otros por separado. Porque depende de la circunscripción electoral. Pero yo creo que va a haber un discurso que lo tienen relativamente sencillo si lo saben jugar, que es decir, ante el auge de la extrema derecha en España, el centro derecha quiere mostrar una alternativa razonable y quiere mostrar una serie de cosas que tal. Luego se va a ver la mentira, pero yo creo que el discurso político lo tienen razonablemente fácil. Una cosa es comerlo, que el PP se coma Ciudadanos, y otra cosa es integrarlo, claro. Pero se lo va a comer, sí, con una cierta integración de algunas estructuras. La operación de Rivera de sustituir al Partido Popular fue una auténtica osadía y un disparate. Hay una competencia neoliberal en la derecha española que me llama la atención, que choca con su tradición, con una tradición más bien tradicionalista, valga la redundancia. Ultraliberal también está Vox. Sí, en lo económico, curiosamente sí, en lo económico se ha hecho toda la derecha casi libertaria, ¿no? Hablaba antes del fenómeno de los youtubers, pero es que es así, ¿no? Esta idea individualista de qué le debo yo al Estado, estoy a favor de la igualdad de oportunidades, pero en contra del impuesto de sucesiones. Hombre, si estoy a favor de la igualdad de oportunidades, del primer impuesto que estará a favor es del impuesto de sucesiones, que ataca un privilegio de herencia que no tiene nada que ver con el mérito, o el impuesto de patrimonio y tal. Están, bueno, en una competición desbocada a ver quién acentúa más ese cariz neoliberal, y entonces Ciudadanos pues ha quedado sin espacio. Y, por ejemplo, ha traicionado en Cataluña a un espacio electoral y se ha confundido porque su base electoral era muy socialdemócrata en Cataluña. Sí, por eso mucha gente del Partido Socialista de Cataluña había votado a Ciudadanos, y hay mucha gente que en el origen de Ciudadanos era un partido crítico con cierta deriva protonacionalista. Todos se autodefinían como socialdemócratas. Sí, al principio, en los tiempos con Rivera, sí, me acuerdo. Claro, es que al final es una situación que la cual ellos mismos están metidos en un callejón sin salida que no tiene sentido. Ya sé que se equivocaron mucho en esas rimadas cuando presentarse a la elección en su día, cuando fue el partido más votado, tenía que ser presentado. Que ganó, que fue una cosa simbólicamente muy importante. Por eso ella lo primero que ha dicho es que se quiere presentar, aunque sea para que nadie le... Porque has ganado. Por educación, casi fue un error estratégico. Fue un error estratégico muy complicado. Y luego el problema que tenían ellos es una cierta cultura de, al final, intentar ser el sorpaso del Partido Popular. Que fue un error eso. Fue error. O sea, yo creo que la segunda convocatoria electoral fue un fallo estratégico de Rivera. De todas maneras, Rivera, a nivel estratégico, ha ido cometiendo error tras error de forma habitual, ¿eh? No es una cuestión... Porque ¿cómo le veis? ¿Le veis cada vez más de derechas como Girauta? ¿O como a Rosa Díez? Joder, es que Girauta y Rosa Díez ponen en es complicado, ¿eh? Parece que a la izquierda no se va ninguno. Bueno, yo creo que están teniendo un problema de envejecer más, ¿no? Digo a nivel político, ¿eh? O sea, no, sí, sí, pero porque al final, a ver, tú puedes tener las posturas que quieras, pero están teniendo un desvarío y una deriva que no tiene lógica con plan, a Rosa Díez. Y eso dice lo contrario a nivel radical, ¿no? Lo que decía hace no demasiados años. Es que, o sea, es una yo que en esta casa, en Canal 33, suelo reivindicar el legado, por ejemplo, de un buen amigo mío que fue portavoz de UPyD en la Asamblea de Madrid, como Luis de Velasco, una persona que estuvo en el Partido Socialista, en la izquierda del Partido Socialista, y que era una persona de izquierdas, claramente social, más razonable a 1000 años luz. Claro, entonces tú recuerdas los discursos en la Asamblea de Madrid de Luis de Velasco a favor de un impuesto de patrimonio, a favor de un impuesto de sucesiones, a favor de una progresividad fiscal, a favor de la participación del Estado en la economía.
y ahora ves a Rosa Díez, ¿pero esto qué es? Es decir, que yo discrepo mucho con el Partido Socialista de Sánchez, pero muchísimo, y con Podemos, pues aún más, pero francamente, no sé, es una, a mí lo que me da el estado opresivo, una serie de cosas que... A mí lo que me da una envidia sana es de la falta en España de una derecha civilizada de corte europeo tipo la alemana, ¿no? De Angela Merkel. Donde democristiana, quizá. Sí, además con carácter democristiano. Ha perdido la dimensión democristiana, de protección social, porque sí, no nos olvidemos. Claro, la UCD incorporó una progresividad fiscal que yo se la daba al Rubius. Habría que explicarle que la mayor progresividad fiscal que ha habido en España nunca fue con Adolfo Suárez, que igual creen que es un comunista ahora. Bueno, aquí las derivas son... Pero al final, fíjate, Angela Merkel, con todo lo que yo puedo discrepar ideológicamente con ella en cosas, ¿no? Pero es verdad que al final ha tenido una serie de comportamientos, ha mantenido una cierta raíz democristiana, por ejemplo, lo que hizo con los refugiados. Y ha pactado con el Partido Socialista alemán. Que eso varias veces. En parte ha suicidado al Partido Socialista, pero eso es un debate distinto. Claro, los gobiernos de buena coalición, yo ahí tengo muchas dudas. La sombra de Merkel y de la Unión Europea fue la austeridad expansiva que tanto ahogó. Pero fíjate, Angela Merkel al final, los elementos identitarios a nivel nacional los ha cuidado mucho. El cordón sanitario lo ha hecho de forma radical con la extrema derecha y no perdona absolutamente nada. Es verdad. Y luego tiene una conducta de ejemplaridad que vamos, más quisiéramos allí por una mosca que pasa, que yo creo que es incluso exagerada a veces. O sea, veis que es una cultura política. Ves a dimitir cargos públicos porque hace por la tesis, años por una tesis, no sé qué. Nuestra extrema derecha, que hablamos de las diferentes extremas derechas, porque yo incorporaría a los nacionalistas fragmentarios identitarios tan racistas a veces, ¿no? Ese racismo, ese supremacismo. Vox es un partido híbrido, es un partido raro, no se puede encuadrar tampoco, porque no termina de hacer esa deriva con la que amaga obrerista. Una deriva populista. Es un partido populista, es un partido populista nacional, identitario también, pero con un componente económico profundamente neoliberal. Pero porque tiene un problema. Tiene dos problemas. Uno, que ideológicamente no saben ni lo que piensan, en parte. Y otro, sí, porque al final es que no hay contenido político, lo siento mucho, pero es que es así. Y luego ellos tienen una herencia que les mata de ultranacionalismo católico extraño y de un componente franquista, que es lo que le hace, por cierto, que se pongan a hablar de cosas que por eso están calando menos en zonas obreras, o todavía no están calando menos en zonas obreras, por cuidado con el tiempo. Yo a mí me preocupa mucho el ejemplo del Frente Nacional en su momento en barrios obreros que acabó entrando como y siguen teniendo fuerza. Dos consejos a la izquierda oficial, que sea de izquierdas, que no se olvide siempre dice lo mismo. de que el eje de clase es que es muy importante. Que el eje de clase sigue operando, las clases sociales existen más que nunca, el conflicto capital-trabajo sigue existiendo, que el tema identitario tiene una potencialidad transformadora muy limitada. A veces el eje identitario nos acentúa la diferencia, el fetiche de la diferencia, y que con los nacionalismos, Chema, nada. Habéis vuelto a liar, que estábamos hablando de la derecha y habéis vuelto a la izquierda. No, Guillermo, porque yo estaba hablando del futuro de la derecha española, del centro derecha. No, pero estamos hablando de la extrema derecha también, y de la capacidad de la extrema derecha de penetrar en barrios obreros. Y eso tiene mucho que ver con una dejación de funciones de la izquierda. Hay un problema, yo lo siento, pero no puedo evitarlo esto también. Claro. Hay un problema, hay una lectura que yo creo que se equivoca, y nos equivocamos desde el PSOE de Unidas Podemos, está por sentado la dificultad que tiene que haya un cambio de mayoría social en la sociedad española. Y a mí me preocupa mucho, yo creo que hay un agujero ahí en ese planteamiento, si realmente no conseguimos hacer políticas sociales y de conseguir incluir a ciertas capas que empiezan de una desafección muy fuerte, hay un peligro ahí de que Vox pueda entrar ahí. Y en barrios obreros, con muchos problemas sociales, mucho cuidado. Y eso puede al final afectar a la mayoría social. Porque si en el momento un voto de izquierdas en los barrios obreros se acaba yendo allí, y el voto de los barrios clásicos va a ser clásico, porque estos saben muy bien lo que votan, y por cierto votan de forma masiva, no como los barrios de izquierdas que votan... Aquí en Madrid tú lo sabes bien. En Madrid lo sabes bien, con lo de Carmena, desmovilización de gente que se siente excluida del sistema. Y eso puede hacer cambiar las mayorías parlamentarias mucho antes de lo que algunos piensan. A mí sí me parece una preocupación bastante importante. Bueno, pues con esto tenemos que acabar. Otro día os pregunto por la sede del Partido Popular. No sé si queréis dar... Podemos hacer un titular. Que dimita la sede. Un poco ridículo, ¿no? Decía lo de Dugalán en La Sexta, creo que estuvo muy bien, citando a Quevedo, ¿no? Que mudar de... Si no mudas de costumbres, mudar de lugar físico, pues no tiene mucho sentido. Oye, pues eso, estuvo ahí... Ahí tiene un componente de genialidad en el sentido de que hacen una necesidad de virtud, que no tienen dinero para estar en la sede. En el fondo el problema es una parte del problema económico, que sueltan la bomba justo para evitar que se hable de lo que realmente es el fracaso político que han tenido, ¿no? Entonces, en Cataluña.
De hecho, esto también enlaza, que ya lo hablaremos en su momento, con las manifestaciones que está habiendo. O sea, se está desviando el foco, que era un foco muy interesante de lo que estaba pasando socialmente y políticamente en las elecciones catalanas. Fijaos dónde se ha ido el foco, al cambio de la sede de Génova, o sea, al Partido Popular le ha venido bien. Bueno, a la derecha le ha venido muy bien en general, a toda la derecha. Sí. Madre mía. Pues ha sido muy interesante, es que aprendo mucho de vosotros, porque habláis de muchos conceptos que son base central de nuestra democracia, tanto de la izquierda como de la derecha, y está bien apuntarlo. A mí no me señales cuando dice la derecha. Izquierda, derecha, de verdad, qué ofendidito, pero eso lo voy a hacer. Qué ofendidito. De la izquierda a la izquierda. La izquierda y de la derecha. La derecha grande. Que hoy no estaba aquí representada, pero que lo está muchos días y lo volverá a estar, por supuesto. Muchísimas gracias, Guillermo del Valle, un placer abogado y promotor del Jacobino, que podéis verle. De hecho, por cierto, ya se me olvidaba, también es promotor del Jacobino, pero también escribe libros, hablando de la izquierda, para que veáis que no le apunte, que se escribe Otra izquierda es posible, una recopilación de artículos de Gorka Maneiro y Guillermo del Valle, que está aquí durante muchos años, ¿no? Bueno, eso los últimos... es sobre todo el corolario del trabajo que hicimos en Plataforma Ahora, de 2017 a 2019, y efectivamente es una recopilación de artículos tanto de Gorka como míos, publicados en prensa y de editoriales, y bueno, con esa necesidad ahora continuada en el Jacobino un poco de acentuar los caracteres que yo creo que tiene que tener la izquierda, ¿no? Una izquierda materialista, una izquierda que se preocupe por la clase trabajadora y por la unidad territorial desde un punto de vista no sentimental, sino como condición de posibilidad de esas conquistas sociales, ¿no? Y por ahí van los... ¿Dónde lo pueden encontrar? Otra izquierda Bueno, posible. esto es una pequeña edición que se ha repartido para entre amigos y compañeros de viaje, como dirían los antiguos comunistas. Ya sabéis, la cuenta de Twitter la tiene abierta, así que le podéis preguntar o incluso pedir ejemplares. Y también desde la izquierda oficial, como le hace llamar Guillermo, aquí a nuestro amigo Chema Dávila, que es secretario general del Partido Socialista del Distrito Centro. Que me quedo sin voz. Muchísimas gracias por venir de nuevo y os convocaremos a próximas citas para hablar de la derecha y la izquierda y de muchos otros temas interesantes de la actualidad política de este país. No os vayáis porque en unos minutos saltamos de España, pero insisto, quizá no mucho. Hablaremos del Sáhara Occidental, de la antigua provincia 53 de España. ¿Por qué? Porque tenemos unos amigos que han realizado un interesante documental en el que analizan pues, la explotación económica de ese territorio colonizado por Marruecos y por Mauritania, pues con algunos testimonios y con algunos empresarios de este país, con el amparo de la Unión Europea, que estarían explotando económicamente ese territorio pendiente de descolonizar. En unos minutos en Canal 33. Lo primero que no tenía piezas, o sea, yo tenía lo central nada más, porque tenía unos implantes que me pusieron en su día, que estaban mal puestos, que me había comido hueso, y luego el miedo, o sea, yo soñaba que se me caía la boca, literalmente. Porque como te daba miedo morder, por si se iba alguna pieza, no haber hueso, así llevo muchos años ya, muchos años. Lo que pasa que bueno, no me daban solución, me iba apañando, podía comer, ya empezaba a fallarme lo que tenía aquí, claro, de tanto trabajar en la parte esta, pues igual se estropeó. Y yo además no comía, no masticaba, yo tragaba. Tienes hambre y comes, pero no masticas. Yo no masticaba absolutamente nada la comida. Porque cuando tenía aquí unas cuantas, vale, pero cuando ya no tenía forma, tenía que comer con el medio y con la parte central. Yo fui preguntando a médicos donde yo vivo, nadie me lo quería hacer, luego uno de ellos sí me lo quería hacer, pero quería hacerme un implante de hueso, entonces tenía que estar casi un año sin boca, yo no quería estar sin boca, entonces empecé a buscar profesionales que trabajen gente sin hueso y encontré al doctor Blanco. Vine, hablé con él, me gustó lo que me expuso y ya que estoy. Y ahora mi experiencia, muy buena. Se lo he dicho antes al doctor, muy buena, una atención muy clara de todo, muy cercana, muy atento, muy cariñoso. Dentro fue
Le he dicho que de 10 porque hay que poner un número, pero vamos, yo le pondría un 20. No, muy bien. Si hubiese sido mal lo diría igual, pero es que no ha sido así. Lo que me dijeron es lo que hay, o sea, no hay ningún engaño, es lo que se habló y en 24 horas los tengo. Son los provisionales, luego todo viene a venir, que me quiten los puntos, pero ahora mismo me voy con la boca. Mira, lo primero que voy a poder comer, eso es lo primero, y luego lo segundo, que yo no soy muy mayor como para no tener mi boca. O sea, es que el no tener, que me falte una pieza de mi boca para mí era horroroso. Yo sin boca no podía estar. Para mi vida cotidiana, el salir, el yo tener mi boca, el poder sonreír sin tener que estar tapándote y forzando, porque tú te falta lo de abajo y sonríes y se te ve. Entonces yo eso no. Dicen que tanto muertas que sencilla. Es que tú sabes lo que es soñar que te levantas con los dientes de la mano. O sea, que te llegue a quitar el sueño de esa manera. Yo, vamos, estoy encantadísima. ¿Tú sabes qué sensación ahora mismo el estar dando diente con diente? Que tengo mis dientes. Me quedó muy bien. ذيك اللحظة منين قلت له المقريبي عيني طاحت، قال له اقلع عينها الثانية واخبطني من هون إياها. في الصحراء الغربية إلا وإن هذه المجموعة البشرية اللي تتبنى جهراً على أنها ليست مع احتلال الصحراء الغربية، هذو كلهم حقوقهم منتهكة. Sin combustible no funciona ninguna sociedad. Marruecos no tiene ninguna capacidad de refino, por tanto tiene que importar el petróleo y lo importa de España. La economía se mueve a través del turismo y la construcción y casualmente ambos se nutren de arena saharaui. Marruecos es uno de los mejores clientes de las empresas de armamento español. Hablamos de un territorio muy estratégico, no solamente para el IBEX 35, sino, y esto es muy importante, para las grandes familias en España. Las empresas europeas, también evidentemente españolas, contribuyen y se benefician del expolio de esos recursos. Ese es el principal interés de Marruecos, que está buscando desesperadamente el reconocimiento internacional de su ocupación ilegal. Que sea arena, que sea energía eólica o que sea tomates, es exactamente igual, desde el punto de vista jurídico. Todo el que participa en ello tiene que saber que está incurriendo en ilegalidad internacional. They know about everything that's happening, but they don't care. The most important thing for them is profit, and how they get it, it's not important. Nos duele porque hay una diferencia, que te corta una cosa porque él necesita o porque te roba, pero te roba y te roba para matarte, es un doble dolor, ¿no? Sí. Pues hayan podido ver unos pocos minutos el tráiler del documental Ocupación S.A., del que os hablaba hace unos minutos antes de la publicidad. Y tenemos con nosotros a sus dos directores, a Laura Dauden y a Sebastián Ruiz Cabrera. Muy buenas noches, compañeros. Buenas noches. Buenas noches. Pues para mucha gente que no conozca muy bien el conflicto del Sáhara, queríamos conocer, porque cuenta algo que muchos, yo por lo menos me incluyo, desconocíamos. Es verdad que sabemos de este largo y tedioso conflicto, de la ausencia de derechos humanos en ese territorio del planeta, pero no conocíamos esa parte de explotación actual del territorio. ¿Cuál ha sido
¿Ese ha sido precisamente el motivo y el objetivo de este documental? El que quiera, que arranque. Laura. Bueno, podría empezar. Yo diría que sí, es decir, yo creo que entre el equipo entendemos que no hay solución para lo que está pasando en el Sáhara sin hablar del rol del Estado español y sus empresas. Se habla mucho del compromiso humanitario del Estado español con el pueblo saharaui, pero ojo, el compromiso humanitario para los sobre todo los que están en campamentos, porque ahora mismo vemos un acoso terrible a la población que sigue en territorios ocupados y lo que tenemos es un silencio absoluto. Entonces, yo creo que todo eso nos hace a veces olvidar de que se trata de sobre todo una cuestión jurídica y política más que humanitaria, ¿no? Y es una cuestión relativamente sencilla si uno mira hacia la historia de lo que ha pasado, ¿no? España ha entregado el control de este territorio a Marruecos y a Mauritania en su momento. Entonces lo que existe actualmente es esta situación de ocupación ilegal, ¿no? Es un territorio no autónomo según la clasificación de la ONU y haciendo un paralelo con el sistema colonial que tuvimos en América Latina, por poner un ejemplo, esta ocupación sostiene una empresa colonial, es decir, es un molino girando y generando ingresos para las élites en Marruecos, pero sobre todo en los centros de poder en Europa. Y es importante decir que desde el inicio queríamos justamente visibilizar estas personas, estas autoridades, estas empresas que están por detrás del expolio de los territorios del Sáhara Occidental. Decimos que el capitalismo es muy eficiente en humanizar las empresas, pero en deshumanizar sus acciones, ¿no? Como si las decisiones corporativas fueran firmadas también por una mano invisible. Entonces, la motivación, yo creo, una de las motivaciones de este documental era justamente visibilizar que hay personas tomando decisión detrás de esas empresas que son responsables por el expolio del Sáhara Occidental y por consecuencia por la vulneración de derechos humanos de su población. Sebastián, te quería preguntar a ti, es verdad que para muchos ciudadanos españoles el Sáhara pues, es un territorio yermo, de arena, de desierto. Conocimos a final del franquismo que empezaron a explotar los fosfatos, pero ahora hay mucho más, ¿no? Sí, bueno, lo que asistimos es a una invisibilización de un hecho flagrante. Y esto, quiero decir, medios de comunicación, pero también el propio sistema educativo. Y parte de esto, la culpa la tiene justo lo que decías, 40 años de dictadura donde se ha silenciado qué estaba ocurriendo, ¿no? En el nodo aparecía de vez en cuando esta noticia que comentabas, ¿no? De los fosfatos o de las visitas de algunos altos generales, incluido el propio dictador o incluso el emérito, en su momento príncipe, alentando a las propias tropas españolas, ¿no? A aguantar el tipo y bajo un poco el paraguas, bueno, el eslogan de os vamos a apoyar, ¿no? Como pueblos saharauis vamos a apoyar, que después se demostró que no. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Pues que esa parte, esa invisibilización tiene que seguir existiendo para que empresas que están muy vinculadas al propio Estado español, empresas que están entroncadas en el IBEX 35, que es un escaparate de las principales empresas españolas, fundado en el 1992, que no hace tanto, y que son estas empresas de las que siempre aparecen en los medios de comunicación, ¿no? Las principales empresas españolas. Si asistimos a sus comisiones, a sus juntas de gobierno, quienes están en estas empresas, observamos que hay antiguos ministros del PSOE, antiguos ministros del PP, que de alguna forma les interesa que de esto no se hable, ¿no? Y de que esto no se hable no solo son los fosfatos, como decía Julio, sino evidentemente otros factores, sobre todo el más importante es el de la pesca, que en el de la pesca hablamos de las costas canarias, pero también cómo buques gallegos o buques andaluces están beneficiándose de alguna forma, no siempre desde un prisma opresor quizás, ¿no? A veces el desconocimiento es verdad que no nos exime de la responsabilidad, pero bueno, a veces la intención de este documental es tratar de visibilizar qué está ocurriendo, no solo con la pesca, sino con la arena, con la industria armamentística, con la industria energética, ¿no? Son esos principales motores y que detrás observamos que son esas empresas que justamente Pero es verdad que el Estado español y la Unión Europea han hecho la vista gorda en armamento,
en energía, como comentabas antes, con esas puertas giratorias de algunos ministros del pasado, de los gobiernos del Partido Popular y del Partido Socialista, pero a mí lo que más me llama la atención es que la Unión Europea también pues ha avalado ese pacto por la pesca, que siempre ha sido un elemento que Marruecos ha utilizado para negociaciones de otra índole, entre España y el Reino Alauí. Claro, sí, o sea, observamos ya, Laura, si quieres comentar también sobre esto, Laura, ¿no? adelante. No, me parece tremendo, ¿no? Y el documental cierra justamente con una evaluación de cuál es la responsabilidad, porque no se trata apenas de sacar lo que hay ahí en el territorio, ¿no? Sino proveer lo que es esencial para la ocupación, es decir, para la viabilidad incluso demográfica, para que se reproduzca entonces todo el suministro de gas y de petróleo y todo eso, pero están estas consecuencias que son muy inmediatas, pero está lo que eso supone para el futuro de la población saharaui, ¿no? Porque se están expoliando recursos que no son, que no duran, es decir, que van a acabar. ¿Y qué va a hacer de la población saharaui cuando finalmente tenga su derecho garantizado a la autodeterminación y a la independencia, cuando se encuentre con un territorio absolutamente devastado desde el punto de vista de recursos naturales, ¿no? Entonces, hay violaciones que suceden ahora, hay un expolio que sucede exactamente en este mismo momento, pero también hay que proyectar los impactos de estas decisiones que se están tomando ahora mismo. El tema de la pesca está clarísimo, es decir, cuál es la responsabilidad de la Unión Europea dentro de 10, 20 años cuando los caladeros ya no van a ser los mismos. Entonces, ¿qué van a hacer de los saharauis cuando puedan finalmente disfrutar de sus recursos naturales, ¿no? ¿Qué van a hacer con su territorio extenuado? El 27 de febrero, en 3 días, se cumple el 45 aniversario de la proclamación de la República Árabe Saharaui Democrática. Aquí hablamos hace unos pocos minutos en el debate pues, de la conmemoración del 40 aniversario pues, del 23F, un hito en este país, pero del 27F de esta proclamación, aquí en España, que somos herederos de esa república, no se sabe nada. Va a pasar desapercibido una vez más. Nos hemos desentendido tanto los españoles de este conflicto que nos ha heredado el régimen de Franco y el rey emérito. Quizás es la respuesta, no quiero que parezca dicotómica, ¿no? Por una parte, la población, el pueblo español, desde que se declara justamente en la República, la proclamación de la RAS, ha estado siempre, o una gran parte de la población española ha estado siempre de parte del Polisario y de parte sobre todo de esta población que fue abandonada por el Estado español, que recordemos que siempre es importante subrayar que a día de hoy es la potencia administradora, pese a que la ministra de Asuntos Exteriores pues, se niegue en reconocerlo, ¿no? Estamos hablando del derecho internacional, no de las declaraciones de una, en este caso, ministra de Asuntos Exteriores. Entonces, por un lado, podemos mencionar los campamentos solidarios que hay, los veranos de paz, ¿no? Que constantemente, sobre todo, ya no a nivel institucional de Estado, sino de las propias comunidades autónomas, infinidad de asociaciones de apoyo y defensa y solidaridad con la población saharaui. Pero por otro lado sí que tenemos esta narrativa de que, por un lado, el Sáhara son los campamentos de refugiados exclusivamente, y de hecho que hace poco la ministra de Asuntos Exteriores cacareaba estos nuevos 5 millones de euros para la población saharaui refugiada. Claro, es muy importante, pero es solo una parte del relato. La otra no se menciona, la otra es la que hablamos en el documental, la otra es la importante, la otra es donde se violan los derechos humanos, claro. La otra son las empresas que se están lucrando a costa de la vida y la salud de la población que vive en los territorios ocupados. Entonces, esto es flagrante y la Unión Europea, claro, como decías antes, claro que tiene responsabilidad. Y la importancia de que la Unión Europea mire para otro lado es porque el lobby marroquí, recordemos,
es importantísimo en Bruselas. Y además que Marruecos es un actor de primera categoría en las relaciones comerciales, no solo con el Estado español, sino con la propia Unión Europea. Entonces, la Unión Europea de momento intenta esquivar el bulto. Lo que pasa es que después de esa ruptura del alto el fuego, después de, dentro de unos días, 45 años de la proclamación de la RAS, nos encontramos en una situación prácticamente igual que la de hace 45 años, ¿no? El Estado español no se moja, Naciones Unidas tampoco, y la Unión Europea, de momento, pues si se moja es del lado marroquí. Hace unos meses tratamos aquí el problema de la inmigración y una compañera periodista, que radicada en Canarias, pues hablaba pues, de la utilización de Marruecos de la inmigración como arma arrojadiza, no solo contra España, sino contra la Unión Europea. ¿También es un factor a tener en cuenta? Laura. Y sin duda, es decir, Marruecos juega con las cartas que tiene a la mano, porque realmente no puede contar no tiene la legalidad internacional a su lado, entonces lanza mano de ese tipo de cartas para presionar los estados. Bueno, lo que vimos recientemente con el tema, con la instrumentalización de una declaración que para nada es legal o tiene valor desde el punto de vista de la normativa internacional, que fue la declaración unilateral de Donald Trump con un supuesto reconocimiento de la soberanía de Marruecos sobre el territorio del Sáhara Occidental a costa de una retomada de las relaciones diplomáticas de Marruecos con el Estado de Israel. Es decir, eso es una carta. Desde el punto de vista práctico, desde el punto de vista real, de la realidad, no significa nada. Jurídicamente no significa nada. Entonces, yo creo que es lo que Marruecos tiene a su disposición y usa de estos instrumentos para viabilizar y hacer permanente su ocupación ilegal del Sáhara Occidental. Y está claro que las autoridades del Estado español y de la Unión Europea deberían pues, enfrentarse a ese tipo de maniobra y ponerse de una vez al lado de la legalidad. Volviendo al documental, quería preguntaros hasta dónde ha llegado vuestra investigación de las empresas. Sé que es algo bastante complicado porque suelen poner importantes trabas. ¿Habéis tenido ayuda y qué problemas os habéis encontrado en esta investigación de campo? Bueno, aquí yo creo que en primer lugar tenemos que agradecer el trabajo incansable de hormiguitas que hace en Western Sahara Resources Watch. Es una ONG que lleva muchísimos años trabajando por identificar, poner los nombres a estas empresas, no solo del Estado español, sino cualquier empresa en el ámbito internacional que podemos decir que trafica, que roba los recursos sin el consentimiento o saltándose las normas del derecho internacional. También tenemos al Observatorio de Derechos Humanos de Barcelona que hacen informes relacionados, el último fue sobre energía de Siemens, pero también hizo en el 2019 otro sobre los tentáculos de la ocupación, ¿no? Que era en concreto referido en referencia a la pesca. Entonces, bueno, ha sido el pilar para la investigación y después, evidentemente, pues seguir el rastreo de esos principales sectores. En el documental no aparece, sin embargo, el de la agricultura, porque el documental a nivel de tiempo no nos daba mucho más margen, pero a priori hemos tratado de tocar todos estos sectores, el energético, el armamentístico, militar, el de la pesca, el de la arena, ¿no? También muy importante. Y entonces aquí nos encontramos empresas que cuando llamábamos directamente no sabían de qué les estábamos hablando, son multinacionales que tienen una diversificación de sus negocios muy amplia, por lo tanto no saben ni que tienen empresas o absorciones o en su momento hicieron un acuerdo con empresas marroquíes. Entonces se sorprendían, ¿no? Casi que nosotras les describíamos la situación. Esa es la opción A. La opción B son empresas que directamente nos daban largas, ¿no? El silencio, que el silencio evidentemente es noticia también, ¿no? Personas que no quisieron aparecer en el documental. Y después teníamos también la variable, yo creo que era la de ponerse a la defensiva, sobre todo estas multinacionales del IBEX 35, ¿no? Como Repsol, por ejemplo, lo tengo en mente, o Siemens, que evidentemente pues, son empresas que están preparadas para cualquier tipo de supuesta amenaza mediática, ¿no? De que puedan salir espolvoreados sus malas acciones. Entonces, bueno, yo creo que si no, Laura me corrige, son esas tres variables que nos hemos encontrado, tanto el silencio como la resistencia, como por supuesto el asombro, ¿no? De empresas que no tenían ni idea
Y recuerdo el caso de Massabeu. Laura, te acordarás que no tenían... Massabeu es uno de los señores más ricos del Estado español, la fortuna número 11. Y Pues os podéis imaginar no es muy conocido, ¿no?, a nivel de opinión pública, Massabeu. Y justo, Julio, es una de las claves. No son personajes públicos, no, a pesar de que muchos No es de ellos Florentino tienen... Pérez, claro, efectivamente. Exacto. Yo creo que también esto es una de las claves, ¿no?, para estos personajes un poco oscuros que se mueven moviendo estos hilos económicos, ¿no? Mientras menos aparezcan en los medios, mejor. Nos tenemos que preguntar por qué. Y la pregunta típica, ¿no?, si sigues el rastro del dinero, al final llegarás a muchas respuestas, que es lo que hemos tratado de responder en el documental. Una última cuestión, bueno, Laura, sí, perdón. Bueno, apenas añadiría, me parece que Sebastián hizo un resumen genial de todo lo que hemos investigado, pero hay un pequeño grupo de empresas que no tienen ningún tipo de reparo en decir, sí, estamos allá, y de hecho lo admiten en sus páginas web, en sus materiales. Por poner dos ejemplos, ¿no?, Unión Martín y Indra. Si entras ahí a la página web de Unión Martín, hay un mapa que pone el Sáhara Occidental como que formando parte de Marruecos. Es decir, en ese caso son empresas que ya han comprado el 100% del discurso, digamos, oficial, ¿no?, y reproducen pues en sus materiales y en sus comunicaciones esa falsa idea, esa idea errónea de que el Sáhara Occidental forma parte de Marruecos. Yo, para terminar, os quería preguntar, plantear desde vuestro punto de vista qué propuestas de futuro veis realistas para la resolución de la ocupación del Sáhara Occidental. Bueno, si puedo empezar, yo diría que el futuro lo determinan los saharauis, nadie más. Es decir, se les ha quitado a lo largo de todos esos años el derecho a decidir sobre su propio futuro. Entonces, yo pienso que el futuro está en las manos de los saharauis. Lo que podemos hacer nosotros, el rol que tenemos que hacer nosotros, es ser aliadas en esa batalla para que puedan ejercer su derecho a la vida en libertad. El otro día justamente hablaba con un diplomático saharaui, Omar Emboiri, que me dijo una cosa muy curiosa que yo todavía no había escuchado, que no se trata de defender la autodeterminación, porque los saharauis ya han escogido lo que quieren, que es la libertad, que es la independencia. Se trata de viabilizar el ejercicio de esta decisión, ¿no? Las autoridades son muy eficaces en crear juegos de palabras y nuevos nombres y conceptos para cosas que no existen en la normativa internacional, como es el caso de la solución mutuamente aceptable, ¿no?, que al Estado español le gusta mucho, como si eso fuera posible en el caso del Sáhara Occidental. Para mí está clarísimo que el futuro del Sáhara pertenece al pueblo saharaui y a su único representante legítimo, que es el Frente Polisario. Y tú, Sebastián, ¿ves esto factible? Es que quería saber, claro, una cosa es lo que Laura pues ha comentado, ¿no?, y lo que verdaderamente se puede conseguir en los próximos años. Bueno, yo subrayo cada palabra que ha comentado Laura, y digo subrayo no porque sea un lugar común, sino porque tiene que ser así. La voz la tiene la población saharaui, y en este sentido, por aportar algo que pueda complementar lo que decía Laura, es la carta que está jugando el Frente Polisario, y es una carta desde el ámbito diplomático, ¿no? Es una batalla que hasta el momento no se había jugado, y que es de momento una batalla que está desordenando la narrativa triunfante que tenía tanto Marruecos como el propio Estado español, porque al final son abogados de la Unión Europea o abogados de diferentes órganos internacionales que están poniendo sobre la mesa el derecho internacional, y sobre el derecho internacional están haciendo una lectura del conflicto, ¿no? Y en esa lectura del conflicto estamos observando cómo, bueno, hay victorias, lo que pasa que son de momento pequeñas. Sin embargo, en estas victorias pequeñas yo creo que es de destacar la labor que comentaba antes de ONGs y entidades solidarias con el pueblo saharaui. Es importantísimo denunciar, y es importantísimo porque de hecho hace unos días una empresa alemana acababa de hacer terminaba sus negocios en los territorios ocupados justamente por la presión internacional, por estas denuncias de ONGs frente a las cortes internacionales. Y bueno, esa carta que lleva jugando el Polisario ya desde hace algunos años, pues le está dando victorias. Lo que nos encontramos, sin embargo, es ahora mismo en un conflicto abierto desde noviembre del 2020, donde, bueno, la población civil está viéndose afectada, y donde, como decía Laura antes,
las violaciones de los derechos humanos que ya tenían lugar se están multiplicando. Y el silencio mediático, y gracias a vuestro programa, Julio, pero el silencio mediático en general es abismal, ¿no? Y entonces, bueno, yo creo que por un lado la vía diplomática y por el otro darle voz, por supuesto, en los medios de comunicación y en los foros que sea necesario a la población, a los representantes, como decía Laura, de la población del pueblo saharaui, que en este caso es el Frente Polisario. Pues todo un placer que Canal 33 sea la avanzadilla para esta cuestión, como lo ha sido para otras muchas. Muchísimas gracias, Laura Dauden y Sebastián Ruiz Cabrera, que son los directores de este más que recomendable documental Ocupación S.A., que próximamente veremos y anunciaremos su emisión aquí en Canal 33. Gracias por estar con nosotros y por ofrecernos esa visión y esa investigación, el trabajo de campo que os ha llevado, supongo que muchos meses allí directamente en el Sáhara Occidental. Pues muchas gracias, Julio. Gracias a vuestro programa. Laura, un saludo. Pues muchísimas gracias, amigos espectadores de Canal 33, nos hemos quedado sin tiempo, son casi ya las 11 de la noche, entra el toque de queda, nos tenemos que ir, pero os convocamos al próximo miércoles, en 7 días, más información, más actualidad, entrevistas, tertulia, debate, análisis, quizá algún otro documental muy interesante. Pues solo tenéis que encender vuestra televisión, TDT, Canal 33, Televisión de Madrid. Muy buenas noches.